He renacido como un oso negro, un animal protegido de primera clase nacional. En teoría, podría vivir tranquilo con el subsidio, pero paso el día golpeando tigres siberianos. Y pateando pandas gigantes salvajes. Incluso tengo que comerme un mono dorado cada hora, todo porque desperté un sistema de evolución súper. Cada vez que devoro una criatura, obtengo puntos de evolución. Con esos puntos, puedo fortalecer mis atributos. Para convertirme en el rey de la cima de la cadena alimenticia. Pero ahora, conseguir puntos de evolución se siente como escalar el cielo. Vuelvo a abrir los ojos, solo veo una cueva oscura frente a mí, y yo. Estoy acostado en el pecho de una osa negra asiática. A mi lado, hay una bola de carbón negro que resopla mientras compite conmigo por la leche. Estoy atónito. Al despertar, he renacido como un osezno de 2 meses y medio. Din. El sistema de evolución por devoración universal se ha activado. Misión de novato. Domina la guarida de osos, conviértete en el líder de los cachorros. Recompensa, 10 puntos de evolución. Fortalecimiento físico +2. De repente, una voz mecánica estalla en mi mente, dejándome completamente aturdido. ¿Sistema? ¿Evolución? Me río de alegría. El pequeño oso negro que estaba compitiendo por la leche escucha el ruido, gira la cabeza y me muestra los dientes, gruñendo, Con tan poca edad, ya te atreves a desafiarme, a tu hermano mayor. El pequeño oso negro frente a mí directamente da un salto y se lanza, como una bala de cañón. Me desvío hacia un lado y aprovecho para hacerle una zancadilla. El osezno cae de cara sobre el montón de paja, dándose un batacazo. Antes de que pueda levantarse, me siento directamente encima de él. ¿Te rindes o no? Desde ahora, yo soy el mayor, tú eres el segundo. Tu apodo será Oso 2. Él baja su cabecita, ni siquiera se atreve a forcejear. Din. Misión de novato completada. Recompensa entregada. Puntos de evolución actuales, 10. Fortalecimiento físico +2. ¡Genial! Me doy la vuelta y vuelvo a meterme en el pecho de mamá osa. Es en este momento cuando me doy cuenta de que, aunque mamá osa parece corpulenta, su vientre está hundido. Los números después del punto decimal en su cara me dejan atónito. ¿Resulta que después de todo este esfuerzo, ni siquiera puedo juntar un segundo puntos de evolución? Si sigo dependiendo de esta poca leche de mamá osa, ni hablemos de evolucionar, mamá osa tarde o temprano se arruinará alimentándonos a los dos. Abro directamente el panel del sistema y gasto los 10 puntos de evolución que acabo de recibir por completo. En fortalecer el olfato. Din. Fortalecimiento del olfato mejorado a nivel máximo. Puedo distinguir todos los olores en un radio de 500 metros. Objetivo de devoración localizado. Al instante, una sensación fresca me golpea la nariz. En el aire, que antes solo olía a viento y nieve. De repente estallan innumerables olores, la fragancia de los pinos, el frío del agua de nieve. Y también un olor a carne fresca, justo a 300 metros al noroeste de la entrada de la cueva. Me animo al instante. Me agarro a la pata de mamá osa y lloro, mientras corro hacia la entrada de la cueva. Cada 2 pasos, miro hacia atrás para ver a mamá osa, indicándole que me siga. Mamá osa no tiene más remedio que levantarse. Sacudir el pelaje, su enorme cuerpo se interpone frente a mí. Primero asoma la cabeza y huele el aire. Al olfatear, los ojos de mamá osa se iluminan al instante. Ella también lo ha olido. Mamá osa agacha la cabeza y me muerde por la nuca, luego empuja con el hocico a Oso 2, que está acurrucado en el nido. Nos lleva a los dos. Y pisa directamente la nieve profunda fuera de la cueva. Poco después, vemos un corzo adulto muerto por el frío. A un lado, hay varios agujeros profundos de sangre, son heridas de bala. Mi corazón da un vuelco. Este corzo fue abatido por un arma humana. Pero mamá osa no se preocupa por eso. Ella no ha comido carne en casi medio año. Se lanza directamente y comienza a devorar. Sus dientes afilados desgarran la piel y la carne congeladas, produciendo un crujido. Oso 2 se encoge detrás de mamá osa. Oliendo el olor a sangre, tiembla de miedo, ni siquiera se atreve a asomar la cabeza. Miro el corzo frente a mí, sería mentira decir que no me da náuseas, pero bajo la mirada hacia mí mismo. Mis patitas suaves y débiles, y luego veo a mamá osa, tan flaca que parece un esqueleto. Tomo una decisión firme. Ahora soy un oso, y un oso debe comportarse como tal. Comer carne cruda es cuestión de tiempo. Si ni siquiera me atrevo a comer carne, ¿cómo voy a proteger a mamá osa y a Oso 2? Corro con mis patitas cortas. Elijo la carne más tierna del vientre del corzo y doy un mordisco fuerte. Din. Devorar corzo salvaje. Obtienes un punto de evolución. Mis ojos se iluminan al instante. Como era de esperar, la carne de verdad. Un bocado equivale a cientos de bocados de leche de osa. En menos de media hora. Más de la mitad del corzo, que pesaba unos 50 kilos, ha ido a parar al estómago de mamá osa. Yo me he zampado casi 1 kilo de carne. Oso 2 también ha mamado medio kilo de leche de mamá osa. Din. Esta devoración ha acumulado un total de 12 puntos de evolución. Puntos de evolución restantes, 12. Estoy eufórico. Abro directamente el panel del sistema. Y gasto los 12 puntos de evolución en fuerza. Al instante, una corriente ardiente explota en mi cuerpo. Mi cuerpo,
Antes blando y débil, se vuelve visiblemente más robusto. Mamá osa me mira. Emitió un suave gruñido y bajó la cabeza para lamer mi cabeza, llevándonos a mí y a Oso 2 hacia la cueva. Pero en ese momento, desde la vigilancia del Parque Nacional Qingling, el guardabosques Hiboda, sosteniendo su té recién hecho, nos observaba fijamente en la pantalla. Con los ojos tan abiertos como campanas de bronce, exclamó, «Vaya, ¿cómo es que este oso negro asiático está hibernando un mes antes? ¿Y con 2 crías?» Amplió el zoom. De un vistazo notó el vientre plano de la madre osa y lo comprendió al instante, era una osa en dificultades. Al no haber acumulado grasa en otoño y por el consumo de comida de los 2 cachorros, tuvo que salir antes a buscar alimento. Pero al momento siguiente, se quedó atónito. ¿En la pantalla? Ese pequeño oso negro de apenas 10 días de nacido caminaba junto a su madre, firme y estable. Su tamaño era un círculo entero más grande que el otro cachorro a su lado, y de vez en cuando se giraba para empujar a su hermano, que se quedaba atrás, como un pequeño adulto. No. ¿Estos 2 cachorros son de la misma camada? ¿Cómo pueden tener tamaños tan diferentes? Hiboda se frotó los ojos. Lo confirmó varias veces, asegurándose de que ambos eran hijos de la misma osa, y soltó una maldición. Llevaba más de 10 años en el parque forestal y nunca había visto un osezno de 10 días caminar solo en la nieve. Y mucho menos masticar carne cruda. Este oso negro tiene algo especial. Hiboda, con la taza en la mano, miró mi figura en la pantalla y murmuró para sí. Nunca podría haber imaginado que ese pequeño oso negro de aspecto torpe se convertiría en el rey oso más famoso de Qingling, e incluso de toda China. De vuelta en la cueva, la madre osa escondió el resto de la pata de corzo entre el heno. Y nos llevó a mí y a Oso 2 a prepararnos para seguir hibernando. Pero Oso 2, ese glotón, apenas había estado tranquilo media hora cuando empezó a hacer travesuras. Aprovechando que yo tenía los ojos cerrados descansando, se acercó sigilosamente para robarme el pequeño trozo de carne de corzo que tenía escondido bajo el vientre. Lo pillé con las manos en la masa. Le di un zarpazo directo en la cabeza, haciéndole tambalearse. Oso 2 soltó un aullido y se atrevió a erizarse contra mí, lanzándose a pelear. Me divertí. Justo había mejorado mis atributos y me picaban las ganas. Te usaré para practicar. Me lancé directo. Los 2 oseznos negros rodaron hecho un nudo dentro de la cueva. Pero ahora, mi resistencia y fuerza eran varias veces superiores a las de Oso 2. No era rival para mí. En menos de 3 segundos, lo tenía otra vez sometido contra el suelo, sentado sobre él sin dejarlo moverse. ¿Te rindes? Le golpeé la cabeza mientras gruñía. Oso 2 perdió todo su temperamento. Movía sus pequeñas garras, restregándose contra mi pecho, comenzando a mimarme y adularme. Como un pegajoso sinvergüenza. Desde ese día, Oso 2 se convirtió en mi sombra. Donde yo iba, él iba, lo que yo comía, él comía. Incluso cuando mamá nos daba de mamar. Esperaba a que yo bebiera primero antes de atreverse a acercarse a tomar un poco. Los días pasaban. Gracias a ese corzo, la madre osa finalmente se recuperó y su leche aumentó considerablemente. Yo, además de beber leche y comer carne, invertía todos los puntos de evolución acumulados en mis atributos. Un mes después, cumplí 40 días de nacido y mi tamaño ya superaba los 15 kilos. Era como un perro callejero de tamaño mediano, con músculos firmes y un pelaje negro brillante. Corría con ímpetu, y de un zarpazo podía mandar a Oso 2 volando 3 metros. Oso 2 apenas pesaba 6 kilos. Sus atributos ni siquiera llegaban a la mitad de los míos. Día tras día me seguía al trasero, llamándome hermano mayor a cada rato. Un auténtico cobarde. Pero yo sabía que esa fuerza no era suficiente en los peligrosos bosques de Qingling. Allí había manadas de lobos, jabalíes, el rey de las bestias, el tigre siberiano, y osos pardos capaces de matar a un oso negro de un zarpazo. También había cazadores furtivos con armas. Debía volverme más fuerte rápidamente para proteger a mi madre y a Oso 2. Pero justo ese día ocurrió un imprevisto. Esa mañana, la madre osa terminó el último resto de carne de corzo. Mirando la nieve que ya había menguado fuera de la cueva, emitió un gruñido bajo hacia mi Oso 2, y se giró para salir de la cueva. Iba a buscar más comida. Después de que mamá se fue, yo estaba tumbado a la entrada de la cueva tomando el sol, acumulando puntos de evolución. Oso 2 estaba acurrucado a mi lado durmiendo. De repente, un fuerte olor a lobo, penetrante, llegó a mi nariz con el viento. Instantáneamente me ericé. Me levanté de repente y miré hacia afuera de la cueva. En la nieve, 2 lobos grises, flacos y huesudos, se acercaban lentamente a la cueva, uno por cada lado. Sus ojos turbios estaban fijos en mí en la entrada, llenos de una codicia sanguinaria. Eran lobos solitarios, viejos lobos expulsados de la manada, enloquecidos por el hambre. Seguí el rastro del olor a sangre del leopardo anterior y lo encontré, mi corazón dio un vuelco. Me asusté de inmediato, mamá oso no estaba, en la cueva solo estábamos Oso 2 y yo. Solo tengo 40 días de edad, y Oso 2 es aún más un cobarde que solo sabe llorar. Frente a nosotros hay 2 lobos viejos adultos, ¿huir? Imposible. La velocidad de carrera de un lobo es más de 10 veces mayor que la de un oso cachorro como yo, si tan solo salgo corriendo de la cueva.
En un instante me alcanzarán y me matarán a mordiscos, entonces solo queda luchar. Respiré hondo, esforzándome por calmarme, y hacia los dos lobos viejos emití por primera vez en mi vida el primer rugido salvaje, un gruñido con voz de leche lleno de ferocidad, que hizo vibrar la cueva. Oso 2 se despertó con mi rugido, asomó la cabeza para mirar. Y vio en la entrada de la cueva, encogido en el montón de heno temblando, sin atreverse siquiera a asomar la cabeza. No tengo tiempo para ocuparme de este cobarde. Toda mi atención se centró en los dos lobos viejos frente a mí. Los dos lobos viejos se miraron el uno al otro. Obviamente no esperaban que un osezno de solo unas decenas de libras como yo se atreviera a rugirles. Sin mostrar ni un poco de miedo. Estaban enloquecidos por el hambre, en sus ojos. Yo y Oso 2 en la cueva éramos dos trozos de carne gorda puestos en su boca, con solo comernos. Podrían sobrevivir este invierno. El lobo viejo de la izquierda fue el primero en atacar. Su figura como un relámpago gris, se abalanzó de repente hacia mí. En su boca abierta de lobo mostraban colmillos relucientes, apuntando directamente a mi garganta. Bien hecho. Tomé una decisión firme, no solo no esquivé, sino que me lancé hacia él. Levanté la palma derecha. Y concentré toda mi fuerza, y apuntando a la cabeza del lobo viejo, le di una fuerte bofetada. ¡Pum! Un sonido sordo, todo el suelo nevado tembló. Ese lobo viejo fue directamente golpeado por mi bofetada y salió volando, estrellándose fuertemente en la nieve a 3 metros. Su cabeza zumbaba por mi golpe, no podía levantarse por un buen rato. Agité mi pata de oso un poco entumecida. Por un momento me sentí inseguro, estos dos lobos viejos ya estaban tan viejos que casi se les caían los dientes. Además llevaban varios días hambrientos, en un estado pésimo. Su fuerza y velocidad no llegaban ni a la mitad de su apogeo. Y yo tengo 15 puntos de fuerza y 20 de constitución potenciados por el sistema. Enfrentándolos de frente, no les temo en absoluto. Mostré los dientes, exhibiendo mis afilados colmillos recién salidos, y hacia el lobo que se levantaba, emití un rugido feroz. Vamos, el que no tema a la muerte que se acerque. El otro lobo viejo al ver a su compañero volar por mi bofetada, mostró un destello de sorpresa en sus ojos, y luego se enfureció por completo. Con un aullido, también se abalanzó hacia mí. Esta vez aprendió, no se enfrentó a mí de frente, sino que dio vueltas a mi alrededor, buscando un punto débil para atacar por sorpresa. HMPH, ¿jugar a esto conmigo? En mi vida anterior, en el zoológico, cuando jugaba al escondite con los cuidadores, tú aún estabas royendo corteza en el bosque. Me paré en la entrada de la cueva, pegando mi espalda firmemente contra la pared de roca, sin darle oportunidad de rodearme. Mis ojos de oso, fijos en sus movimientos, sin importar cómo girara, yo siempre estaba frente a él, sin mostrar la más mínima brecha. Después de dar vueltas un buen rato, el lobo viejo vio que no caía en su trampa. Se enfureció por completo, de repente aceleró y se abalanzó hacia mi costado, abriendo su gran boca directo a mi trasero para morder. Yo ya lo esperaba. En el instante en que se movió, me giré directamente, no solo no esquivé, sino que me lancé hacia él, abriendo mi boca de oso y mordiendo directamente su cuello. Cambio de heridas, mi piel es gruesa y dura, recibir un mordisco tuyo no es nada. Su cuerpo viejo y débil no podría soportar este mordisco mío, frenó apresuradamente. Quería retroceder, pero era demasiado tarde, yo quería justo esa oportunidad. Exploté toda mi fuerza de repente, me lancé directamente y presioné al lobo viejo con fuerza contra la nieve. Mi peso de más de 100 libras lo inmovilizó por completo. El lobo viejo que había sido golpeado por mi bofetada, al ver a su compañero sometido por mí, también se lanzó y mordió mi espalda. Sentí un dolor en la espalda, los colmillos del lobo atravesaron mi pelaje, la sangre brotó al instante. Pero no solté en absoluto, manteniendo firmemente presionado al lobo debajo, golpeando con ambas garras. Pero no solté en absoluto, manteniendo firmemente presionado al lobo debajo, golpeando con ambas garras. Las garras de oso cayeron como lluvia sobre su cabeza, golpeándolo hasta hacerlo aullar de dolor. Vi estrellitas, y justo entonces ocurrió algo que no esperaba. Oso 2, que estaba acurrucado en la cueva temblando de miedo, de repente salió disparado. Al verme sangrar por la espalda, se le enrojecieron los ojos y lanzó un rugido. Se abalanzó sobre el viejo lobo que me mordía la espalda y abriendo su pequeña boca aún sin dientes completos, le clavó un mordisco feroz en la pata trasera. No soltó la mordida, aunque sus dientecillos no podían atravesar la piel del lobo. Pero logró que el viejo lobo aullara de dolor y perdiera el control. Buen chico. No te he criado en vano. Sentí un calor en el pecho y apreté con más fuerza mis garras. Le di una bofetada tan fuerte en la cabeza al lobo que tenía debajo que lo dejé inconsciente. Luego me giré y me lancé sobre el lobo que me mordía la espalda. Abrí mi boca de oso. Y le mordí directamente la pata delantera, retorciéndola con fuerza. Sonó un crujido seco. La pata delantera del viejo lobo se rompió de un mordisco. Un aullido desgarrador resonó por todo el bosque nevado. El lobo con la pata rota perdió toda su capacidad de lucha. Se dio la vuelta para huir, pero en ese momento, un rugido de oso ensordecedor explotó desde la distancia. Mamá osa había vuelto, con un conejo recién cazado en la boca.
Desde lejos olió la sangre y vio la escena frente a la cueva. Al instante, su ferocidad se desató. Tiró el conejo y, como un pequeño camión fuera de control, se lanzó hacia el lobo de la pata rota. El viejo lobo, al ver a mamá osa, se quedó sin alma. Arrastrando su pata rota, intentó huir. Pero no podía correr más que mamá osa. Con una embestida, ella lo estrelló con fuerza contra el tronco de un árbol cercano. El tremendo impacto sacudió la nieve de las ramas, que cayó en copos, antes de que el lobo pudiera levantarse. Mamá osa abrió su gran boca y le clavó un mordisco letal en el cuello. Crujido. Sonó el crujido de huesos rotos. Las 4 patas del viejo lobo se sacudieron violentamente 2 veces, y luego quedó completamente sin vida. El lobo que había quedado inconsciente acababa de despertar y vio esta escena. Se asustó tanto que se orinó y cagó del miedo. Trató de huir a toda prisa, pero yo me abalancé. Y le di una bofetada en la cabeza que se la partió. Los 2 lobos solitarios, enloquecidos por el hambre, quedaron completamente aniquilados. Me quedé de pie en la nieve, cubierto de sangre, jadeando con fuerza. Mirando los 2 cadáveres de lobo en el suelo, no pude contener la emoción. Lo había logrado. Yo, un osedno de solo 40 días, junto con el tembloroso oso 2, había derribado a 2 lobos adultos. Mamá osa corrió a mi lado, y al ver mis heridas, emitió un gruñido preocupado. Bajó la cabeza, y con su lengua cálida, comenzó a lamer con cuidado la herida en mi espalda. Su movimiento era increíblemente suave. La saliva de los animales tiene componentes antisépticos que ayudan a curar las heridas. Me quedé quieto en el suelo, dejando que mamá osa me lamiera, sintiendo un cálido consuelo en el corazón. Oso 2 también se acercó, imitando a mamá osa, y empezó a lamer mis garras con su pequeña lengua. Pero al lamer la sangre, casi vuelve a vomitar, lo que me hizo querer reírme. Din. Al ingerir sangre de lobo, obtienes 0,5 puntos de purificación. Durante 10 minutos después de activar la habilidad, la fuerza y la velocidad se duplican, y el dolor se reduce a la mitad. Tiempo de enfriamiento, 24 horas. Me quedé atónito. 50 puntos de purificación. Además, desbloqueé una habilidad. Increíble. Mamá osa cogió los 2 cadáveres de lobo con la boca. Y nos llevó a oso 2 y a mí de vuelta a la cueva. Los lobos, que pesaban más de 20 kilos cada uno, eran un gran banquete para mamá osa, que llevaba mucho tiempo hambrienta. Se puso a devorarlos, sin olvidar empujar hacia mí el corazón y el hígado más tiernos del lobo. No me hice el remolón y abrí la boca para devorarlos. Los órganos internos del lobo tenían más nutrientes que la carne de leopardo. Con cada bocado, los puntos de purificación subían como la espuma. Sumando las recompensas de logros, acumulé un total de 68 puntos de purificación. Oso 2 también se armó de valor y mordió un par de veces la carne de lobo, pero al final no logró tragarla. Al final, bebió un poco de leche de osa y se fue a dormir a un lado. Miré el panel del sistema. Y recordé la pelea con los lobos. Habíamos ganado esta vez. Gracias a mi alta constitución y fuerza. Pero mi velocidad era demasiado lenta, varias veces no reaccioné a tiempo a los ataques sorpresa del lobo. De lo contrario, no me habría mordido la espalda. También me faltaba resistencia, después de unos minutos de pelea. Ya me estaba quedando sin aliento. Lo pensé y decidí distribuir los 68 puntos de purificación. En una proporción de 3 a 2 a 2, invirtiendo en resistencia, puntos de purificación restantes. Una oleada de calor abrasador volvió a recorrer todo mi cuerpo. Podía sentirlo claramente. Bajo la gruesa capa de grasa, crecieron músculos duros y poderosos, y mis extremidades se volvieron más ágiles. Sin duda correría más rápido. Todo mi cuerpo rebosaba de una fuerza inagotable. Abrí mi boca de oso. Sonreía sin poder cerrarla. Ahora, si volviera a encontrarme con aquellos 2 lobos viejos de antes. Sin duda podría aplastarlos a todos en menos de un minuto. No terminaría tan mal como aquella vez. Saciados de comida y bebida, mamá oso nos abrazó a oso 2 y a mí, y se durmió profundamente. Yo, acurrucado en el regazo de mamá oso, mirando la tormenta de nieve afuera de la cueva, juré en mi corazón. Algún día, me convertiré en el verdadero rey de Quinlin, y haré que todos aquellos que se atrevan a meterse con nosotros paguen el precio. Algún día, estaré en la cima de la cadena alimenticia. Protegiendo a mamá oso y a oso 2, viviendo sin preocupaciones en este bosque. Los días pasaron volando, y en un abrir y cerrar de ojos llegó la primavera. La nieve acumulada fuera de la cueva se derritió por completo. El cielo estaba despejado, sin una nube. El aire estaba lleno del fresco aroma de la hierba y los brotes tiernos. Mis patas de oso pisaban el suelo húmedo y fangoso. Suave y agradable. Yo ya había crecido hasta convertirme en un oso negro de 4 meses. Mi peso se disparó directamente a 60 kilos. Mi tamaño era incluso mayor que el de un oso negro común de un año. Todo mi cuerpo era músculo firme. Al correr, daba zancadas imponentes. Con una sola zarpada podía partir un árbol joven del grosor de un cuenco. Oso 2 también había crecido hasta pesar más de 30 kilos. Aunque todavía parecía tímido y asustadizo, al menos se atrevía a salir a deambular conmigo. Me seguía a todas partes todo el día.
llamándome hermano mayor a cada rato, como un pequeño secuaz. Mamá oso también se había recuperado por completo. En primavera, todo revive y hay mucha más comida disponible. Su peso también volvió a la normalidad. Su pelaje brillaba, suave y lustroso. Se había convertido de nuevo en esa imponente reina oso negro. Al llegar la primavera, mamá oso comenzó a enseñarnos a oso 2 y a mí habilidades de supervivencia. Trepar árboles, nadar, pescar y buscar comida. Pero lo que dejó a mamá oso atónita fue que, con solo ver una vez lo que enseñaba, yo lo aprendía al instante. Incluso lo hacía mejor que ella. Por ejemplo, trepar árboles, los cachorros de oso negro normales. Tardan medio mes en aprender, y aún así se caen a menudo. Pero yo, la primera vez que trepé, subí como un rayo hasta la copa de un árbol de más de 10 metros de altura, con una estabilidad increíble. Incluso podía saltar de rama en rama como un mono. Pescar era aún más increíble. Mamá oso nos llevó al río a pescar. Ella tenía que agacharse en el agua un buen rato para atrapar 1 o 2 peces, pero yo saltaba directamente al río. Y con una zarpa por cada uno, en menos de 10 minutos atrapé más de una docena de peces grandes y gordos. Los amontoné en la orilla, formando una pequeña montaña. Oso 2, desde la orilla, miraba con los ojos desorbitados. Agarró un pez y se puso a morderlo, adorando a su hermano mayor con una admiración sin límites. El guardabosques Giboda, desde la sala de monitoreo, se quedó boquiabierto. Editó el vídeo de mí pescando. Y lo subió a la cuenta oficial de la Reserva Natural, con el título, El oso volador más inteligente de Quinlan. Su técnica de pesca es comparable a la de un profesional. En cuanto se publicó el vídeo, se volvió viral. De la noche a la mañana ganó millones de seguidores. Los internautas estallaron, Dios mío. ¿Este oso se ha vuelto inmortal? Su técnica de pesca es mejor que la mía, mira cómo trepa. Como si fuera un juego. ¿Esto sigue siendo un oso negro? Es un mono reencarnado. Jajajaja, el pequeño de al lado, todo tímido. Es exactamente igual que oso 2. Declaro que este osito negro, de ahora en adelante, es mi hijo oso de internet. De la noche a la mañana, me convertí en el oso estrella de toda la red. Los internautas me pusieron un apodo, el oso más vivo de Quinlan, exactamente igual que mi apodo en mi vida anterior. Pero no tenía tiempo para preocuparme por eso. Mi mente estaba llena de cómo conseguir puntos de evolución y volverme más fuerte. En el bosque primaveral, había comida por todas partes, y por todas partes puntos de evolución. Raíces, brotes tiernos, insectos, peces, conejos. Mientras me los tragara, podía obtener puntos de evolución. Especialmente ese día, mientras paseaba con oso 2 por el bosque. De repente olí un fuerte olor a jabalí. Aparté los arbustos para mirar y mis ojos se iluminaron al instante. Justo en el claro no muy lejano, una jabalí adulta, con 6 lechones regordetes. Estaba hozando el suelo comiendo raíces. Esa jabalí pesaba al menos 100 kilos. Con 2 colmillos largos asomando por la comisura de los labios. Parecía peligrosa. Pero aquellos 6 lechones. Si me atrevía a tocar a sus crías, ella se enfrentaría a mí hasta la muerte. Enfrentarla directamente no funcionaría. Tendría que jugar sucio. Mis ojos giraron, al instante, se me ocurrió una idea. Primero, tomé a oso 2 y me deslicé sigilosamente hacia el lado opuesto del viento de la manada de jabalíes. Luego le ordené que se quedara quieto entre los arbustos. Yo mismo me dirigí al otro lado, recogí una piedra y la arrojé con fuerza contra el tronco de un árbol cercano. Un fuerte golpe resonó, sobresaltando instantáneamente a la jabalí hembra. Levantó la cabeza de golpe. Miró con desconfianza hacia la dirección del sonido, erizó todo su pelaje y emitió un gruñido estridente. Aproveché el momento para rugir y saltar de repente desde los arbustos, enfrentándome a la jabalí. Emití un rugido feroz, al ver que solo era un oso negro medio crecido. Se enfureció al instante. No me tomó en serio en absoluto, gruñendo ruidosamente. Cargó directamente hacia mí, con sus 2 colmillos apuntando a mi vientre. Justo lo que quería. Me di la vuelta y corrí, sin enfrentarla de frente, aprovechando mi velocidad. Me metí directamente en el bosque denso para alejar a la jabalí. La jabalí, furiosa, enrojeció sus ojos. Me persiguió sin cesar, sin notar que se estaba alejando cada vez más de sus crías. Después de alejar a la jabalí unos 500 metros, hice un giro brusco. Trepé rápidamente a un árbol grande cercano. La jabalí llegó corriendo y chocó varias veces contra el tronco. Se aturdió a sí misma, pero no pudo hacerme nada, así que regresó resoplando de rabia. Pero ella no sabía que, mientras me perseguía, ya había preparado un plan. Oso 2, escondido entre los arbustos, tal como le había enseñado, corrió hacia los jabatos pequeños. Les gruñó ferozmente, asustando a los 6 jabatos para que corrieran hacia la trampa que había preparado. Era un hoyo abandonado por cazadores, de más de 2 metros de profundidad. Los jabatos cayeron dentro. No podían salir. Cuando bajé del árbol y corrí hacia el hoyo. Los 6 jabatos estaban dentro, chillando sin parar. Ninguno escapó. Perfecto. Me alegré muchísimo, salté al hoyo. Con mis garras, de izquierda a derecha, eliminé rápidamente a los 6 jabatos.
Din. Al devorar a un jabato, obtuve 8 puntos de evolución. Din. Al devorar a otro jabato, obtuve 7 puntos de evolución. Din. Se detectó que el anfitrión completó su primera cacería. Se desbloqueó la función de fusión genética. Mediante la devoración de seres vivos. Se pueden extraer genes excelentes de la presa para fortalecerse. Mis ojos se iluminaron. Fusión genética, eso es algo bueno. Cuando la jabalí regresó. En el hoyo solo quedaban los cuerpos de los jabatos. Yo ya había tomado a Oso 2 y cargado los cuerpos. Volví junto a la mamá osa. Al verme traer los 6 jabatos, se quedó atónita. Bajó la cabeza y lamió la mía, emitiendo un gruñido orgulloso. Nunca imaginó que su hijo, de solo 4 meses, pudiera conseguir tanta carne. Esa comida. Los 3 de la familia comimos hasta quedar panzones. Yo me comí todas las vísceras de los 6 jabatos. Obtuve un total de 35 puntos de evolución, y extraje el gen de resistencia del jabalí, mejorando mi atributo de resistencia. Directamente a 45. Ahora, incluso si corro durante horas seguidas, no me falta el aliento. Desde ese día, abrí por completo las puertas a un nuevo mundo. Llevé a Oso 2 a hacer todo tipo de travesuras en el bosque, acumulando puntos de evolución. Cuando encontrábamos una colmena, subía directamente, tomaba el panal con la boca y me lo comía abrazándolo. Las abejas comunes no podían perforar mi espeso pelaje. Un solo panal me daba 3 puntos de evolución, y además podía extraer el gen de resistencia al veneno de las abejas. En menos de medio mes, agoté todas las colmenas en el territorio de la mamá osa. Oso 2, siguiéndome, también aprendió a robar miel. Pero una vez, accidentalmente, provocó un avispero de avispas asesinas. Lo picaron por todas partes, su cara se hinchó como la de un cerdo, incluso no podía abrir los ojos. Lloriqueando, vino a buscarme, y yo me reí todo el día. Cuando otros osos negros invadían el territorio, no los enfrentaba de frente, simplemente les lanzaba el panal de avispas asesinas. Y los veía correr por la montaña perseguidos por las avispas, aullando de dolor. Oso 2 y yo, agachados en el árbol. Nos reíamos a carcajadas. Cuando ya estaban medio muertos por las picaduras, bajaba. De un manotazo los sometía y los expulsaba del territorio. Además aprovechaba para recoger la presa que habían dejado. Ganancia pura. Gracias a estas tácticas locas, mis puntos de evolución subían como espuma. Mis atributos se disparaban, mi cuerpo crecía cada vez más. Apenas con medio año de edad. Mi peso ya alcanzaba los 200 kilos, casi tan grande como una osa adulta. Atributos actuales del huésped: fuerza 45, velocidad 42. Constitución 50, resistencia 60, puntos de evolución restantes, 80. Gen desbloqueado, resistencia a toxinas, nivel básico. Respiración subacuática, nivel básico, visión nocturna. Nivel básico. Ahora, en este bosque, excepto los osos pardos adultos y los tigres siberianos, no tengo rival. Pero no esperaba que lo que tenía que llegar, finalmente llegó. Ese día, llevé a mamá oso y a Oso segundo a buscar comida en el bosque. Trepé a un árbol de más de 10 metros de altura, para ver si había presas a lo lejos. Justo cuando llegué a la cima, vi que en el denso bosque no muy lejos, una figura amarilla y negra se acercaba sigilosamente hacia mamá oso y Oso segundo. Sus pasos eran tan ligeros que no hacían ningún ruido. Un par de ojos de tigre miraban fijamente a Oso segundo bajo el árbol, llenos de un brillo feroz de hambre. Un tigre siberiano. Y era un macho adulto. Inmediatamente se me erizó la piel. Sin pensarlo, directamente hacia mamá oso y Oso segundo bajo el árbol. Emití un rugido ensordecedor para advertirles del peligro. Mamá oso reaccionó al instante. Levantó la cabeza hacia la dirección de mi mirada y justo vio al tigre siberiano que se lanzaba de repente desde el denso bosque, directamente hacia Oso segundo. Mamá oso, sin dudarlo, tomó a Oso segundo con su boca. Y se giró para correr hacia un gran árbol cercano. En un par de cizagueos, trepó hasta una rama a varios metros de altura. Justo en el momento en que mamá oso subía al árbol, el tigre siberiano asestó un fuerte zarpazo al tronco, haciendo que las hojas cayeran ruidosamente. Faltó muy poco para que alcanzara la pata trasera de mamá oso. ¡Qué cerca! Salté del árbol y aterricé en la misma rama donde estaba mamá oso. Miré hacia abajo al tigre siberiano. Mi corazón latía con fuerza. Este tigre siberiano medía más de 3 metros de largo. Pesaba más de 300 jin, con músculos abultados y patas gruesas y poderosas. Sus garras brillaban con un destello frío bajo el sol. Sus ojos de tigre, con un fulgor verde, nos miraban fijamente desde el árbol. Toda su aura era de muerte. Este era el rey de las bestias, el tigre siberiano. Din. Detectado un tigre siberiano macho adulto. Panel de atributos generado. Fuerza 88, velocidad 95, constitución 70. Resistencia 65. Nivel de amenaza, extremadamente peligroso. Miré los atributos en el panel del sistema y jadeé. Estos atributos eran más del doble que los míos. Si nos enfrentáramos de frente, ni mamá oso ni yo juntos podríamos contra ella. Menos mal que los osos negros trepan árboles, los tigres no. Mientras estemos en el árbol, no podrá hacernos nada.
Pero el tigre siberiano debajo del árbol claramente estaba enloquecido de hambre. Merodeaba de un lado a otro bajo el árbol, y de vez en cuando lanzaba rugidos ensordecedores hacia nosotros. El rugido hacía vibrar todo el bosque. Miré su vientre hundido y de repente entendí. Ella también acababa de sobrevivir al invierno y llevaba mucho tiempo hambrienta. Ahora era el momento de su mayor agresividad. De lo contrario, no se arriesgaría a cazar un oso negro que podría ser una amenaza para ella. Oso segundo temblaba de miedo por el rugido del tigre. Sentado en el regazo de mamá oso, ni siquiera se atrevía a asomar la cabeza. Mamá oso también estaba tensa. Emitió un gruñido grave hacia el tigre siberiano debajo, advirtiéndole que no se acercara. Pero yo no estaba nada asustado, incluso tenía ganas de provocar. En mi vida anterior, en el zoológico, todos los días veía tigres tras las rejas, ya estaba harto. Ahora, aunque es un tigre siberiano salvaje. Como no puede subir al árbol, ¿qué puede hacerme? Me agaché en la rama. Y le hice una mueca al tigre siberiano, la misma que aprendí de los turistas en mi vida anterior, y además emití 2 aullidos. Lo provoqué locamente. El tigre siberiano se enfureció al instante y saltó de repente, lanzando una zarpada hacia mí. Pero por más alto que saltara, no podía alcanzarme. Solo lograba golpear el tronco con fuerza, dando vueltas debajo del árbol furioso, emitiendo rugidos de frustración. Giboda, en la sala de monitoreo, al ver esta escena, realmente pensó. La gente se orina del miedo al ver un tigre, y este oso se atreve a hacer muecas y provocarlo. Oso mayor, sube si te atreves. Si tienes agallas, sube. Tigre, nunca en mi vida he sufrido tanta humillación. Este oso realmente se ha vuelto un demonio, me muero de risa. Ese tigre siberiano. Permaneció agazapado bajo el árbol durante 2 horas completas. Al ver que no podía hacer nada contra nosotros, solo pudo rugir con resentimiento. Y dar la vuelta para desaparecer en el denso bosque. No fue hasta que el olor del tigre desapareció por completo que mamá oso nos llevó a mí y a oso segundo. Al bajar del árbol, en el momento de tocar el suelo, podía ver claramente. Las patas de mamá oso estaban un poco débiles, ese movimiento de antes fue realmente peligroso. Si hubiera advertido un segundo después, oso 2 se habría convertido en la cena del tigre. Mamá oso bajó la cabeza. Y me lamió la cabeza con fuerza, sus ojos llenos de alivio y orgullo. Ella sabía que era su hijo quien había salvado a su familia de 3. Pero este incidente también me hizo comprender completamente que mi fuerza aún era demasiado débil. Incluso frente a un tigre siberiano hambriento durante todo un invierno, solo podía esconderme en el árbol, sin atreverme a enfrentarlo de frente. Y mucho menos los osos pardos más peligrosos, y los cazadores furtivos con armas. Debo volverme más fuerte más rápido. Pero no esperaba que una crisis mayor llegara pronto. Ese día, llevé a mamá oso y a oso 2 a pescar en el río. De repente olí un fuerte olor a oveja. Siguiendo el olor, encontramos junto a una roca una oveja blanca que estaba inclinada comiendo musgo, emitiendo de vez en cuando balidos. Parecía regordeta, con al menos más de 100 jin de peso. Los ojos de mamá oso se iluminaron al instante. Se le hizo agua a la boca. Ella reconocía a este animal, su carne era tierna. Mucho más sabrosa que la carne de corzo. Al instante quiso lanzarse, pero yo la detuve. Algo no andaba bien. ¿Las ovejas son ganado domesticado, como podía aparecer en este profundo bosque montañoso? Y además, esta oveja definitivamente tenía algún problema. Mis ojos giraron, y de repente tuve una idea. Emití un gruñido profundo hacia mamá oso, indicándole que rodee al otro lado de la roca y se escondiera entre la maleza esperando a que la oveja pasara corriendo. Aunque mamá oso estaba desconcertada, obedeció obedientemente. Yo, por mi parte, di un gran rodeo en silencio. Rodeé hasta detrás de la oveja, conteniendo la respiración, acercándome poco a poco. Cuando estuve dentro del rango de ataque, exploté en velocidad de repente, con un aullido. Cargué hacia la oveja. La oveja se alarmó al instante, asustada saltó 3 pies de altura. Sin pensarlo, se dio la vuelta y corrió hacia el otro lado de la roca, justo hacia la maleza donde mamá oso estaba emboscada. Mamá oso se lanzó de repente, sujetó a la oveja contra el suelo con una zarpada, abrió su gran boca. Y mordió ferozmente el cuello de la oveja, la sangre brotó al instante. La oveja forcejeó un par de veces. Y quedó sin vida. Perfecto, caminé hacia allí con paso tranquilo. Mamá oso emitió un gruñido emocionado hacia mí, sus ojos llenos de elogio. Ahora estaba completamente convencida, su hijo era realmente inteligente, incluso mejor que ella, una vieja osa negra que había vivido varios años. En la caza, nuestra familia de 3 encontramos un lugar seguro. Y nos dimos un festín. La oveja de más de 100 jin, en menos de 2 horas. Fue devorada hasta quedar solo un esqueleto. Me comí el corazón y el hígado de la oveja, obteniendo nada menos que 50 puntos de evolución. También extraje el gen de escalada de la oveja, haciendo que mi velocidad para trepar árboles fuera aún mayor. Pero justo cuando estaba recogiendo los huesos de la oveja, oso 2 llevaba en la boca un trozo de plástico reflectante, mordisqueándolo con esfuerzo. Me acerqué a mirar.
Y mi expresión cambió drásticamente al instante. Era una marca de oreja, con una serie de números rojos impresos. Y un código QR, la marca que los humanos ponen al ganado doméstico. En mi interior retumbó un trueno de repente. No era de extrañar que esta oveja apareciera en el bosque, resultaba que era criada por humanos. Definitivamente había una granja de humanos cerca. No era la primera vez que encontraba rastros de actividad humana. El corzo del invierno pasado. Tenía una herida de bala dejada por cazadores furtivos. Al pensar en los humanos, me puse la piel de gallina al instante. En mi vida anterior, en el zoológico, había visto mucha codicia humana. Las garras de oso negro. Se vendían a precios exorbitantes en el mercado negro. Y la vesícula biliar del oso era considerada un valioso medicamento. Cada año, los osos negros cazados por furtivos eran innumerables. Aunque ahora ya era bastante fuerte, frente a las armas humanas era completamente vulnerable. Una sola bala podría acabar con mi vida de oso. Una pesada sensación de urgencia se apoderó de mí. Debo volverme más fuerte más rápido, tan fuerte que incluso los humanos no se atrevan a provocarme fácilmente. Pero no esperaba que, antes de que la amenaza humana llegara, el asesino de mi padre de aquel entonces llegara primero. Esa tarde, estaba con Oso 2 robando miel en el bosque. De repente olí un fuerte olor a oso pardo, y los rugidos ansiosos de mamá oso. Mi corazón dio un vuelco, entré en pánico al instante, y corrí como loco de vuelta con Oso 2. Cuando llegamos corriendo frente a nuestra cueva, la escena ante mis ojos me hizo abrir los ojos desorbitadamente. Un oso pardo de gran tamaño estaba de pie frente a la cueva, con más de 2 metros de altura. Más de 400 kg de peso, un tamaño entero más grande que mamá oso, con su pelaje marrón erizado. Un par de ojos de oso miraban fijamente a la madre oso, llenos de una crueldad despiadada. La madre oso bloqueaba la entrada de la cueva, cubierta de heridas, con una pata delantera rota. Su pelaje estaba desgarrado en varias partes, la sangre fluía a borbotones, pero seguía bloqueando obstinadamente. No dejaba que ese oso se acercara ni un paso a la cueva, y lanzaba rugidos desesperados hacia él. Lo reconocí de inmediato, ese oso era el mismo que mató al padre oso años atrás. Increíblemente, no había muerto y había invadido nuestro territorio. Al verme regresar corriendo, mostró sus afilados colmillos en una mueca y soltó un gruñido despectivo. En sus ojos, yo, un pequeño oso negro de apenas medio año, no era más que una hormiga, podría matarme de un solo mordisco. No me tomó en serio en absoluto y se lanzó de nuevo contra la madre oso. Su enorme pata se dirigió con fuerza hacia la cabeza de la madre oso. Si ese golpe daba en el blanco, la madre oso moriría sin duda. «Mamá», grité con los ojos rojos, soltando un rugido ensordecedor, y sin pensarlo. Activé directamente la habilidad de furia del sistema. DIN. Habilidad de furia activada. Fuerza y velocidad duplicadas durante 10 minutos. Al instante, una oleada de calor ardiente estalló dentro de mi cuerpo, duplicando mi fuerza y velocidad. Atributos temporales actuales. Fuerza 90, velocidad 84. Constitución 50, resistencia 60. Como enloquecido. Me abalancé hacia Zonxion, usando toda mi fuerza, y contra su espalda. Le di una tremenda palmada. Paf, jamás imaginó que un oso negro tan pequeño pudiera liberar semejante poder. La madre oso también se quedó atónita, mirándome con el pelaje erizado y los ojos enrojecidos, sus ojos llenos de asombro. Me puse frente a la madre oso y lancé un rugido ensordecedor hacia Zonxion. Hace años mataste a mi padre, hoy voy a vengarlo. Mientras yo esté aquí, no pondrás ni un dedo sobre mi madre ni sobre mí. Zonxion se enfureció por completo, no esperaba ser desafiado por un pequeño oso negro. Sin dudarlo, se lanzó contra mí. Con su enorme pata, acompañada de un silbido de viento, directa a mi cabeza. Sin ningún miedo, cargué contra él, chocando violentamente. 2 osos se enzarzaron en una lucha salvaje en el bosque. La fuerza de Zonxion era muy grande. Incluso un poco mayor que mi fuerza duplicada temporalmente. Su piel era gruesa y resistente, mis zarpazos en su cuerpo solo dejaban arañazos superficiales. Pero yo tenía inteligencia humana, habilidades del sistema. Y una ferocidad sin miedo a la muerte. Si él me daba un zarpazo, yo resistía. Y también le arrancaba un trozo de carne. En menos de 5 minutos, mi cuerpo se cubrió de heridas. La sangre tiñó mi pelaje negro de un rojo oscuro, pero no retrocedí ni un paso. Me aferraba a Zonxion sin dejarlo acercarse a la madre oso. Fue entonces cuando Oso 2 también se lanzó. Este pequeño cobarde de siempre, al verme cubierto de sangre. Y a la madre oso herida, enrojeció sus ojos y, sin dudarlo, se abalanzó sin miedo sobre la pata trasera de Zonxion, abrió la boca y mordió con fuerza sus testículos. Sin soltarlos, Zonxion soltó un rugido desgarrador. Se retorció de dolor y perdió el control al instante. Buena oportunidad, pensé, con los ojos brillantes. Aprovechando esa oportunidad única, salté con fuerza. Me lancé sobre el lomo de Zonxion, abrí la boca y mordí con fuerza su cuello. Mis afilados colmillos atravesaron su gruesa piel y su arteria. La sangre caliente del oso me salpicó la cara al instante. La madre oso también se unió, arrastrando su pata herida, y dio un fuerte zarpazo en la cabeza de Zonxion, derribándolo al suelo.
Los tres, en familia. Sujetamos firmemente a Zonsion, sin soltarlo por más que forcejeaba. Minutos después, sus forcejeos se debilitaron cada vez más, hasta que finalmente dejó de respirar. Sus ojos abiertos estaban llenos de resentimiento e incredulidad. Hasta su muerte, no podía imaginar que moriría a manos de un oso negro de medio año. La venganza por el asesinato de mi padre se había cumplido. Solté la boca, miré el cadáver de Zonsion en el suelo. Y, sin fuerzas, me senté en el suelo. Mis heridas por todo el cuerpo me dolían hasta los huesos, pero me reí hasta que las lágrimas brotaron. Lo había logrado. Había vengado al padre oso. Había protegido a la madre oso y a Oso 2. La mamá osa, arrastrando su pata herida, se acercó a mí y bajó la cabeza. Ambos se acurrucaron en mi pecho, gimiendo, y con su pequeña lengua lamieron las heridas de mis garras. Todo mi cuerpo temblaba. Ese día, nosotros tres, una familia, permanecimos abrazados frente a la cueva durante mucho tiempo. Din. El sistema detectó que el anfitrión completó una batalla de venganza, eliminando a un macho adulto de rango superior, logrando una hazaña épica. Recompensa, 500 puntos de evolución. Habilidad desbloqueada, piel de hierro y huesos de bronce. Ataque desbloqueado. Rama de evolución final, oso gigante prehistórico. Piel de hierro y huesos de bronce. Aumenta enormemente la defensa física del cuerpo. Inmune a disparos de balas normales. Inmune a mordeduras de animales pequeños y medianos. Rama de evolución, oso gigante épico. Fragmentos genéticos de oso de cara corta prehistórico, oso de las cavernas, oso gigante y oso negro. Se puede evolucionar a un depredador superior prehistórico. Miré el panel del sistema, quedé aturdido. 500 puntos de evolución, además desbloqueé piel de hierro y huesos de bronce, y la rama de evolución del oso gigante prehistórico. Invertí directamente los 500 puntos de evolución en los atributos, fuerza, velocidad, constitución, resistencia. Refuerzo completo. Din. Refuerzo de atributos completado. Atributos actuales del anfitrión, fuerza 120, velocidad 110. Constitución 150, resistencia 130. Puntos de evolución restantes, 0. En el instante en que se completó el refuerzo, pude sentir claramente que mi cuerpo experimentó un cambio radical. Mi tamaño aumentó de golpe, mi peso se disparó a 300 jin. Más grande que un oso negro macho adulto. Músculos marcados, duros como bloques de hierro. La defensa de mi pelaje se multiplicó varias veces. Ahora yo, incluso enfrentándome de frente a ese tigre siberiano de antes, definitivamente podría aplastarlo contra el suelo. Desde ese día, me convertí en el verdadero rey de este territorio. En todo el bosque de Quinlin. Todos los animales conocían mi nombre, sabían que aquí había un oso negro de medio año que había derrotado a un oso pardo, burlado a los lobos, matado a un macho adulto de rango superior, convirtiéndose en el nuevo soberano del bosque. Ningún animal se atrevía a invadir nuestro territorio. Incluso ese tigre siberiano, cuando nos encontraba, se desviaba lejos, sin atreverse a enfrentarnos. El guardabosques Hiboda incluso editó el vídeo de mi matanza del macho adulto y lo subió a internet. Toda la red estalló. De la noche a la mañana, mis seguidores aumentaron a decenas de millones. Me convertí en el oso famoso de internet, el orgullo nacional. Los internautas me llamaban el rey oso de Quinlin. Los líderes de la reserva incluso dieron órdenes especiales de monitorear mis movimientos las 24 horas, protegiendo a nuestra familia de tres con todas sus fuerzas. Los días parecieron calmarse así. Cada día llevaba a mamá osa y a oso 2 a pescar en el bosque, a buscar miel y comida, viviendo sin preocupaciones. Los puntos de evolución también aumentaban de manera constante. Mi tamaño crecía, mi poder se fortalecía, pero siempre sentía que algo malo estaba por ocurrir. Primero, las cámaras infrarrojas en la frontera de la reserva fueron destruidas una tras otra. Cuando los guardabosques patrullaban, encontraron muchas huellas y casquillos de bala dejados por cazadores furtivos. Hiboda y los demás ya habían intensificado las patrullas, pero aún no lograban atrapar a esos cazadores. Sabía que esos cazadores furtivos me tenían como objetivo. Ahora era el oso famoso de internet más popular del país. Mis garras y mi vesícula biliar, en el mercado negro, ya habían alcanzado precios astronómicos. Esos desesperados ya me tenían en la mira. Pero no tenía miedo. Ahora, con mi piel de hierro y huesos de bronce, las balas normales ni siquiera podían perforar mi pelaje. Incluso si llegaban los cazadores furtivos, podría hacer que no volvieran. Lo que realmente me inquietaba era esa aura en lo profundo de Quinlin. Ese día, llevé a Oso 2 a patrullar las profundidades del territorio. En un bosque denso, encontramos una huella gigante. Esa huella, comparada con la de un oso pardo, era 3 veces más grande, hundida profundamente en el barro, emanando un aroma sangriento de bestia feroz. Junto a ella, yacía el cadáver de un tigre siberiano. Solo quedaba el esqueleto roído. Era el mismo tigre que nos habíamos encontrado antes. Incluso el rey de las bestias, el tigre siberiano,
Había sido devorado. De inmediato, se me erizó la piel. Todo mi pelaje se erizó. Una sensación de peligro sin precedentes apretó mi corazón con fuerza. Justo en ese momento, el sonido de la notificación del sistema estalló de repente en mi mente. Una aguda alarma casi me rompió los tímpanos. DIN. Advertencia de nivel máximo, se ha detectado una secuencia de andrógenos de un depredador prehistórico. El objetivo ha entrado en el territorio del huésped. DIN. Se detectan las propiedades del objetivo. Fuerza, 350, velocidad, 280, constitución, 400. Resistencia, 320. Nivel de amenaza, catástrofe total. DIN. Advertencia, el objetivo ha fijado al huésped. Se acerca rápidamente. Levanté la cabeza de golpe y miré hacia el denso bosque en las profundidades de Quinlan. En el bosque, un par de enormes ojos rojos brillaban. Me miraban fijamente, llenos de una sed de sangre asesina. Pasos pesados. Cada vez más cerca, el suelo temblaba ligeramente. Me giré de repente. De un zarpazo, empujé a Oso 2 que estaba detrás de mí hacia un arbusto cercano, emitiendo un gruñido urgente. Le ordené que huyera de inmediato y buscara a Mamá Osa. Oso 2 me miró. Sus ojos estaban llenos de terror, pero se negaba a irse. Se aferraba al arbusto. Gimoteando. No tenía tiempo para ocuparme de él, porque aquel oso de cara corta prehistórico ya había salido del bosque. Medía más de 4 metros de altura. Pesaba más de 1 tonelada. Su cuerpo enorme era como una pequeña montaña. Su pelaje parecía agujas de acero. Sus ojos rojos y sangrientos. Me miraban fijamente. Su boca abierta mostraba colmillos más largos que mis dedos. La saliva goteaba de sus comisuras, formando un pequeño hoyo en el suelo al corroerlo. Un aura salvaje. Un terrorífico espíritu asesino me golpeó, casi cortándome la respiración. Apreté mis garras, tensando todos mis músculos. Frente a la bestia prehistórica. Emití un rugido ensordecedor. Activé todas mis habilidades, furia, piel de hierro y huesos de cobre. Un torrente ardiente rugió violentamente dentro de mi cuerpo. Mi tamaño volvió a aumentar un círculo. Todo mi pelaje adquirió un brillo metálico. Sabía que esta batalla sería de vida o muerte. Detrás de mí estaba mi hogar, mi madre, mi hermano. No podía retroceder. El oso de cara corta me miró, un pequeño oso negro que se atrevía a rugirle. Emite un gruñido despectivo. Con pasos pesados, cargó hacia mí. La tierra temblaba violentamente bajo sus pisadas. Los pájaros del bosque, asustados, huían en todas direcciones. Me quedé quieto. Sin dar ni un paso atrás. Mis ojos de oso no mostraban miedo, solo una feroz determinación de lucha. Pero no me di cuenta de que, en la cima de una montaña cercana, varias sombras con rifles de francotirador estaban agazapadas entre la hierba, sus miras telescópicas fijas en mí y en el oso de cara corta. El hombre al frente esbozó una sonrisa cruel. Nunca imaginó que en las profundidades de Quinlan existiera un tesoro así. Esta vez, gran ganancia. Una enorme y pesada garra de oso se abalanzó sobre mí con un viento fétido. No tuve tiempo de esquivar. Solo pude cruzar los brazos para resistir. Solo escuché un golpe sordo junto a mi oído. Mi tan presumida piel de hierro y huesos de cobre. Frente a la abrumadora fuerza absoluta, parecía de papel. Una fuerza arrolladora. Golpeó mi pecho a través de mis brazos. Todo mi cuerpo de oso salió volando como un saco de tela roto. En el camino, derribé 3 o 4 pinos del grosor de un cuenco. Finalmente, me estrellé contra un granito. Mis entrañas parecían haberse desplazado. Un sabor dulce y metálico en la garganta. Un chorro de sangre brotó de mi boca. Demasiado fuerte. Esto no era algo que yo pudiera enfrentar en mi estado actual. Los ojos rojos del oso de cara corta brillaron con burla, como riéndose de mí. Un pequeño oso negro que no sabía medirse. Movió sus musculosas patas traseras. La tierra tembló mientras se acercaba a mí. Abriendo su enorme boca que olía a carne podrida, listo para aplastar mi cráneo. Justo en ese momento crítico. ¡Bam! Un fuerte estruendo rompió el silencio del bosque. No era un trueno. Este es un fusil de francotirador humano. Caído en el suelo, abro los ojos con esfuerzo y veo que en el lomo del oso de cara corta, de repente, estalla un charco de sangre. Una bala de gran calibre atraviesa su duro pelaje. Y se queda incrustada en el músculo. El oso de cara corta deja escapar un rugido. Esto no solo no lo mata, sino que despierta por completo la ferocidad de esta bestia prehistórica. Gira la cabeza de repente. Y mira hacia las tierras altas a lo lejos. Entre esos arbustos retorcidos, veo varias figuras humanas vestidas con camuflaje. Y empuñando fusiles de francotirador antimaterial. El líder, un humano con cicatriz en la cara, maldice en voz alta algo. Parece quejarse de que la piel del monstruo es tan dura que ni siquiera las balas perforantes la atraviesan. Han venido por el oso de cara corta. Y también por mí. El de la cicatriz acciona rápidamente el cerrojo y vuelve a apuntar el cañón oscuro hacia el ojo del oso de cara corta. Pero la velocidad del oso es increíblemente absurda. Su enorme cuerpo da un salto. Y esquiva directamente la segunda bala. Luego, como un vehículo blindado pesado fuera de control, carga contra las tierras altas donde están los humanos. Aprovechando esta oportunidad, lucho por levantarme,
pero el dolor agudo de mis brazos fracturados me produce mareos y vértigo. El sistema cuenta atrás frenéticamente en mi mente, advertencia. Los signos vitales están cayendo, el daño óseo es grave. Abandone inmediatamente. ¿Abandonar? ¿A dónde voy? Oso 2 todavía tiembla en la maleza al lado. Si huyo, ese pequeño cobarde no sobrevivirá. La carga del oso de cara corta hacia las tierras altas es una masacre unilateral. Esos cazadores furtivos, que normalmente se aprovechan de sus armas para intimidar. Ahora, enfrentados a la bestia prehistórica que los supera en atributos, huyen despavoridos. El de la cicatriz dispara varios tiros que impactan en el hombro del oso. El oso de cara corta ni siquiera se detiene. Da una bofetada y convierte en chatarra el fusil de francotirador de cientos de miles de dólares que el de la cicatriz sostiene. Los cazadores restantes, aterrorizados, se dan la vuelta y corren montaña abajo. Lástima que sus dos piernas no puedan competir con la velocidad del oso de cara corta. Justo cuando el oso se prepara para una matanza, su nariz se contrae de repente. Ha olfateado un aroma más tentador en el aire, mi sangre, comparado con esos humanos flacos. Yo, un oso negro con genes evolutivos especiales, soy un verdadero manjar para él. El oso de cara corta abandona sin dudar la persecución de los cazadores, se da la vuelta y me apunta de nuevo en el suelo. La codicia en sus ojos es aún más intensa que antes. La baba gotea al suelo. Esta vez realmente quiere devorarme y extraer mis genes. Miro la enorme sombra que se acerca, y por primera vez siento una oleada de desesperación. ¿Acaso mi camino invencible como oso reencarnado va a terminar aquí hoy? Justo cuando el oso de cara corta abre sus enormes fauces para morderme el cuello. De repente, un pequeño bulto oscuro sale disparado de los arbustos cercanos. Es Oso 2. Ese cobarde que normalmente ni siquiera se atreve a luchar por la leche y llora durante media hora cuando come carne cruda. Ese miedoso Oso 2 que siempre se esconde detrás de mí gritando, hermano mayor, cuando ve un jabalí. Ahora, con los ojos rojos y el pelaje erizado, como una pequeña bala de cañón que no teme a la muerte. Se lanza directamente contra el cuerpo del oso de cara corta, que es decenas de veces más grande que él. Hermano mayor, corre. Oso 2 deja escapar un aullido desgarrador de cría de oso. Abre su pequeña boca, donde aún no le han salido todos los dientes, y muerde con fuerza la herida sangrante del oso de cara corta, sujetándola firmemente sin soltarla. El oso de cara corta se queda parado un momento. Claramente no esperaba que una criatura tan insignificante se atreviera a atacarlo. Luego deja escapar un rugido furioso. Con una enorme zarpa, da un zarpazo y golpea directamente el pequeño cuerpo de Oso 2. Crujido. Escucho con claridad el sonido de huesos rompiéndose. El cuerpecito de Oso 2, de unos 50 o 60 kilos, es como una pelota de béisbol bateada. Trazando una trayectoria miserable en el aire y estrellándose con fuerza contra un árbol grande a más de 10 metros de distancia. La sangre corre por el tronco. Oso 2 resbala hasta el suelo, sus extremidades se agitan débilmente 2 veces, y sus ojos se cierran sin moverse nunca más. Oso 2. En mi cabeza, algo explota, como si un trueno hubiera estallado. Ese pequeño que siempre me seguía como una sombra, ese hermano tonto que siempre me guardaba la miel más dulce. Ese cobarde que dio su vida para protegerme, ha muerto. Imperdonable. Absolutamente imperdonable. La furia en mi pecho parece querer reducir todo este bosque a cenizas. Mis brazos, antes fracturados, bajo una ira extrema, recuperan milagrosamente la sensibilidad. La voz del sistema parpadea frenéticamente en mi mente, detectando una extrema inestabilidad emocional en el huésped. La cadena genética sufre una mutación violenta. Advertencia, activar a la fuerza el potencial consumirá toda la esencia vital. ¿Esencia vital virtual? Solo quiero que ella muera. Abro mis enormes fauces y dejo escapar un rugido aún más aterrador que el del oso de cara corta. Este rugido hace caer una bandada de pájaros desde lejos. Me impulso de repente desde el suelo, sin importarme los huesos rotos, y me convierto en un relámpago negro que se lanza directamente contra el oso de cara corta. Antes de que el oso reaccione, lo golpeo con fuerza en el vientre. Con este golpe uso toda mi fuerza de por vida, logrando que esa mole de 1 tonelada retroceda 2 pasos. Abro mis fauces enormes y muerdo directamente la herida que le hizo el fusil de francotirador. La sangre caliente del oso prehistórico se derrama instantáneamente en mi boca, baja por la garganta y llega al estómago. Las notificaciones del sistema suenan como locas. Al ingerir sangre de oso prehistórico de cara corta, obtienes 100 puntos de purificación. Al ingerir sangre de oso prehistórico de cara corta, obtienes 200 puntos de purificación. Detectado fragmento genético de oso prehistórico de cara corta. Iniciando fusión forzada. El proceso de fusión forzada es extremadamente doloroso. Huésped, manténgase consciente. ¿Qué es el dolor comparado con la imagen de Oso 2 ensangrentado en el suelo? Sostengo firmemente su herida, tragando su sangre con frenesí. El oso de cara corta se retuerce de dolor, sus enormes zarpas golpean mi espalda una y otra vez. Mi piel de cobre y huesos de hierro se agrietan centímetro a centímetro, la sangre brota a chorros. Pero no suelto la mordida, igual que Oso 2 hace un momento. Mi cuerpo, estimulado por la sangre del oso de cara corta, comienza a sufrir una mutación violenta. Mis huesos crujen y crecen descontroladamente.
Mi tamaño, originalmente de unos 200 kilos, se infla instantáneamente a 400, 500, 600 kilos. Bajo mi pelaje negro, se elevan músculos como rocas aterradoras. Mis ojos se vuelven completamente rojos. Una aura de depredador máximo prehistórico. Estalla desde mi cuerpo. Atributos temporales actuales del huésped: fuerza 450, velocidad 380, constitución 500, resistencia 400. Habilidad, furia. Modo final activado. No es suficiente, quiero más fuerte. Lo haré pedazos. Finalmente solté mi mordida y levanté la cabeza emitiendo un rugido ensordecedor. Mi tamaño ya había aumentado a más de 3 metros de altura. En ese momento, de pie frente al oso de cara corta, no me quedaba en desventaja. La chulería y la arrogancia en los ojos del oso de cara corta finalmente desaparecieron, reemplazadas por un profundo miedo. Sintió una supresión en su linaje. No le di oportunidad de respirar, mi enorme garra de oso, con un silbido que desgarraba el aire. Le azotó con fuerza la cara. ¡Paf! Esta bofetada rompió todos los dientes de la mitad del rostro del oso de cara corta. Su enorme cuerpo salió despedido por mi fuerza, rodando varias veces por el suelo antes de detenerse. Antes de que pudiera levantarse, ya me había abalanzado sobre él. Levanté mis dos garras en alto, como dos martillos negros, y las dejé caer con furia sobre su cabeza. Un golpe, 2 golpes, 3 golpes. Toda la tierra temblaba violentamente con mis puños. El oso de cara corta emitió un aullido lastimero, pero eso no apaciguó mi ira. Agarré sus 2 patas delanteras, pisé su pecho y tiré con fuerza hacia afuera. Solo se escuchó un desgarrador sonido de músculos desgarrándose. A esta bestia prehistórica arrogante, le había arrancado los brazos con mis propias manos. La sangre hedionda salpicó esta tierra devastada y llena de cicatrices. El oso de cara corta finalmente exhaló su último aliento. Detectado, el huésped ha eliminado con éxito al oso de cara corta prehistórico. Asesinato de objetivo de nivel épico por encima de su nivel. Recompensa, 5000 puntos de evolución. Extracción exitosa del gen completo del oso de cara corta. Rama de evolución del oso prehistórico gigante completada al 1.3. Jadeaba con fuerza, sin un solo punto de mi cuerpo sano. La sangre goteaba de mi enorme cuerpo, empapando la tierra. No presté atención a las recompensas del sistema. Ni devoré el cadáver en el suelo. En cambio, me di la vuelta, y con pasos pesados, caminé paso a paso hacia ese gran árbol. Oso 2 yacía allí en silencio. Su pelaje negro, normalmente brillante y suave, ahora estaba cubierto de barro y sangre. Su pecho estaba hundido de manera extraña, y su respiración era tan débil que apenas se sentía. Ya no pude contener las lágrimas, grandes gotas de lágrimas de oso cayeron sobre el rostro de oso 2. Usé mi pata, que acababa de mutar con garras afiladas. Y toqué su nariz con cuidado. Oso 2 no reaccionó. ¿Hay alguna forma de salvarlo en el sistema? No me importa el costo. La fría voz mecánica del sistema sonó. El huésped posee actualmente 5000 puntos de evolución. Puede intercambiar en la tienda del sistema la poción de vida divina, con un precio de 4999 puntos de evolución. Puede devolver la vida y reparar todo daño físico. Cámbiala, dámela. Una cálida luz verde apareció de la nada, envolviendo instantáneamente el maltrecho cuerpo de oso 2. Ocurrió un milagro, el pecho hundido de oso 2 comenzó a restaurarse a simple vista. Los huesos rotos se unieron de nuevo, las heridas desgarradas cicatrizaron rápidamente, e incluso su pelaje se volvió más brillante que antes. En apenas una docena de segundos, la luz verde se disipó lentamente. Los párpados de oso 2 se movieron. Abrió los ojos confundido, miró la devastación a su alrededor y luego a mí, que estaba cubierto de sangre y de tamaño enorme frente a él. Primero se asustó, pero luego pareció reconocer mi olor. Con cautela, sacó su pequeña lengua y lamió mi gran garra. Hermano, te has vuelto muy grande. ¿Hay algo de comer? Ya estoy bien. Al escuchar ese familiar y molesto gemido suave, mis nervios tensos finalmente se relajaron por completo. Me dejé caer al suelo, emitiendo un gruñido entre risa y llanto. ¡Vivo! ¡Este chico sigue vivo! Justo en ese momento, desde lejos llegaron estridentes sirenas de policía y el rugido de motores de coches. Era Hiboda, que llegaba con los guardias forestales armados de la reserva. Varios todoterrenos se detuvieron bruscamente en un claro no muy lejano. Los guardias fuertemente armados saltaron rápidamente de los vehículos y levantaron sus rifles antimotines. Cuando vieron la escena, todos aspiraron aire frío. Por todas partes había árboles rotos, sangre derramada, y el cadáver del oso de cara corta, que yacía en el suelo como una pequeña montaña. Y yo, un monstruo de tamaño superior al de un oso pardo adulto normal. Los cazadores furtivos que habían huido antes no se habían ido muy lejos. Al ver a la policía, pensaron que habían encontrado la salvación y salieron a rastras del bosque gritando: ¡Socorro! ¡Policía, socorro! ¡Hay un monstruo! ¡Ese oso se ha vuelto demonio y come gente! Cara Cicatriz y sus secuaces, con los pantalones mojados de miedo, se escondían temblando detrás del todoterreno de la policía. Hiboda reconoció de inmediato a esos notorios fugitivos cazadores furtivos, y ordenó a los guardias que los redujeran y los esposaran. Cara Cicatriz seguía gritando como loco: ¡Disparen a ese oso negro! ¡Acaba de matar al monstruo!
También quiere matarnos a nosotros. Al oír esto, mis ojos se volvieron fríos. Este tipo casi mata a Oso 2, y ahora se atreve a echarle la culpa a otros. Él acaba de matar al monstruo, también quiere matarnos a nosotros. Al oír esto, mis ojos se volvieron fríos. Este tipo casi mata a Oso 2, y ahora se atreve a echarle la culpa a otros. Me levanté lentamente, mi enorme cuerpo proyectando una sombra densa bajo el sol. Di un paso adelante, y el pesado sonido de mis pisadas hizo temblar la tierra. Todos los cañones de las armas se dirigieron hacia mí al instante. Kiboda gritó rápidamente, «No disparen. Es un animal protegido, está protegiendo a sus crías». No presté atención a las armas, fui directamente hacia ese todoterreno. Los cazadores furtivos chillaban de miedo, metiéndose debajo del vehículo. Bajé la cabeza, miré fijamente a Cara Cicatriz con mis ojos escarlatas que habían pasado por una sangrienta batalla, y luego abrí lentamente mi enorme boca, emitiendo un rugido que destrozaba el alma directamente a su cara. El rugido, mezclado con un aliento fétido, levantó el pelo de Cara Cicatriz. Sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó del susto, mientras un líquido amarillo se derramaba de la parte inferior de su cuerpo. Golpeé con desprecio, me di la vuelta y, con Oso 2, caminé lentamente hacia las profundidades del bosque. El grupo de guardias fuertemente armados, viendo mi espalda mientras me alejaba, ninguno se atrevió a detenerme. Incluso, sin darse cuenta, me abrieron un camino. Ese día, la fama del rey macho de Quinlin aterrorizó por completo toda la montaña y el mundo humano. La cámara de la diadema que llevaba Kiboda grabó todo el proceso. Este vídeo fue clasificado como secreto nacional, pero causó un gran revuelo en los círculos de alto nivel de la reserva. Los humanos finalmente se dieron cuenta de que en este antiguo bosque virgen había nacido una criatura divina que no podían controlar. Al atardecer, Oso 2 y yo finalmente regresamos a la cueva que conocíamos bien. Mamá Oso caminaba ansiosa de un lado a otro en la entrada. Olió el fuerte olor a sangre en el aire y pensó que nos había pasado algo. Cuando me vio regresar sano a Oso 2, Mamá Oso se quedó paralizada al principio. Me miró, con mi cuerpo que era el doble de grande y fuerte que el suyo, y sus ojos mostraban total incredulidad, hasta que bajé suavemente la cabeza y froté su cara con mi nariz. Solo entonces confirmó que realmente era su increíble hijo. Mamá Oso emitió un gruñido tierno y aliviado, y nos abrazó estrechamente a Oso 2 y a mí. Nuestra familia de 3 se reúne de nuevo, y este calor tan añorado hace que todas mis heridas duelan menos. Me tumbo en la blanda cama de heno y observo cómo Mamá Osa lame el pelaje de Oso 2. La voz del sistema suena de nuevo, liquidando las recompensas de esta batalla. Punto de evolución restante, 1. Atributos actuales, fuerza 150, velocidad 130, constitución 200, resistencia 180. Aunque gasté los 5000 puntos de evolución para salvar a Oso 2, lo que redujo mis atributos. Los cimientos de la mutación forzada anterior aún permanecen. Mi tamaño normal ahora supera los 2 metros y peso 400 jin. Soy sin duda el oso negro más fuerte de este bosque, no hay otro igual. Cierro los ojos, preparándome para dormir bien y recuperar fuerzas, pero una duda sigue rondando en mi mente. ¿De dónde salió ese oso de cara corta? Las criaturas prehistóricas deberían haberse extinguido hace millones de años, como aparece de repente en el corazón de Quinlin, justo cuando estoy a punto de dormirme. De repente recuerdo que, al desgarrar el cuerpo del oso de cara corta, vi algo brillante bajo su espeso pelaje en el cuello. En ese momento la situación era demasiado urgente, no tuve tiempo de mirar con detalle, pero según los recuerdos que me quedan, definitivamente no era algo que existiera en la naturaleza. Era un reflejo metálico, y parecía tener una extraña inscripción alfanumérica, sujeto de experimento número 0. Al pensar en esto, abro los ojos de golpe, todo el sueño se desvanece al instante. Una marca auricular humana. El rifle de francotirador de los cazadores furtivos, el oso prehistórico de cara corta que aparece de la nada, el collar metálico con número. Todo esto me revela una verdad aterradora. En lo profundo de Quinlin se esconde sin duda un enorme secreto innombrable, quizás incluso un laboratorio genético secreto, que está reviviendo mediante algún método a esos monstruos prehistóricos ya extintos. Y el sistema que poseo y mis genes en constante evolución son para ellos un ejemplar de experimento aún más perfecto que el oso de cara corta. Seguro que vendrán a buscarme, e incluso podrían atacar a Mamá Osa y a Oso 2. No puede ser. La mejor defensa es atacar primero. Giro la cabeza y miro a Mamá Osa, que duerme profundamente, y a Oso 2, que ronca atontado. Y tomo una decisión en silencio. En cuanto mis heridas estén completamente curadas, iré a lo más profundo de Quinlin para buscar la verdad oculta en las sombras. Sistema, muéstrame la siguiente ruta de evolución. Progreso actual de la rama de evolución del oso prehistórico, 1/3. Predicción de ubicación del fragmento genético del oso de las cavernas. Cueva de lava bajo el pico principal de Quinlin. Predicción de ubicación del fragmento genético del oso gigante, desconocida. Perfecto, una cueva de lava. Esbozo una sonrisa que mezcla expectación y crueldad. Da igual que sea un laboratorio genético o una base alienígena, si se atreven a meterse con mi familia. Voy a destrozar su guarida por completo y convertiré todos sus preciados sujetos de experimento en mi nueva forma evolucionada.
Los días de recuperación son bastante placenteros. Mamá osa me trata como si fuera un oso de cristal de un año, y cada día me trae a la boca las mejores presas y las bayas más dulces. Oso 2, el pequeño, no para de atenderme, un momento me lame el pelaje, otro me da golpecitos en la espalda, aunque sus pequeñas garras son como cosquillas. Aprecio su intención, pero la cuerda en mi corazón sigue tensa, la placa metálica del sujeto número 0. Da vueltas en mi cabeza como un hechizo. No puedo esperar más. Esta mañana, mientras mamá osa y oso 2 aún dormitaban, salí solo de la cueva, miré hacia atrás, a mi hogar donde he vivido casi un año. Y luego, decidido, giré la cabeza y me dirigí hacia el pico principal de Quinlin. Mamá osa, volveré. Cuando regrese, nada en este bosque podrá amenazarme. Mi velocidad es extrema. Y mi cuerpo de más de 400 jin se desliza entre los árboles sin apenas hacer ruido. Tras un día y una noche, ya estoy en el corazón de Quinlin. Aquí los árboles son más altos y el aire más húmedo y cálido. El punto rojo en el mapa del sistema que representa el gen del oso de las cavernas está justo en la cima nevada. No muy lejana. Pero justo cuando me preparo para lanzarme hacia la cumbre, un aroma extraño y dulce de repente me llega a la nariz. No es como ninguna flor ni ningún animal. Es fresco y suave, con solo olerlo uno se siente revitalizado. Incluso las heridas internas de la batalla anterior parecen aliviarse. Mis fosas nasales se agitan. Es el olor de un tesoro celestial. Sigo el aroma, aparto con cuidado un denso arbusto, y la escena ante mí me deja atónito. En un pequeño valle, un árbol completamente verde tiene 3 frutos del tamaño de un puño de bebé, translúcidos, como si una luz fluyera en su interior. Me como este brote primero. Diciendo esto, se mete el brote de bambú en la boca de un bocado y luego camina lentamente detrás de mí. Durante todo el camino, esta criatura no deja de hablar. Un momento se jacta de cómo una vez mató a un leopardo dorado sentándose sobre él. Otro cotillea sobre que Osa Panda del bosque es la más bonita, todo un veterano de las montañas. Sospecho seriamente que los pandas que vi en el zoológico en mi vida anterior, que solo comían y dormían todo el día, eran todos fingidos por este tipo. Pronto llegamos a la enorme entrada de la cueva en la cima nevada. Un aire frío, húmedo y mezclado con un hedor salvaje y primitivo sale de la cueva. Pana Otian se acobarda al instante y se esconde detrás de mí, asomando la cabeza con cautela. Hermano oso negro, entra tú primero, yo te cubro las espaldas. Lo miro con desprecio. Respiro hondo y doy un paso hacia la cueva. Dentro está completamente a oscuras, no se ve ni la mano, pero tengo visión nocturna. Esta oscuridad no es problema para mí. La cueva es muy profunda y tiene muchísimas bifurcaciones, como un laberinto. Mientras camino, voy identificando los olores del aire. Tras media hora aproximadamente, finalmente veo mi objetivo al final de un pasadizo, un oso gigante, incluso más grande que un pardo, tendido en el suelo. Como si estuviera durmiendo, con el pelaje de un color gris blanquecino, incluso dormido. El aura salvaje que desprende me hace temblar. Detectada criatura objetivo, clon prehistórico de oso de las cavernas. Panel de atributos generado. Fuerza 300, velocidad 180, constitución 350, resistencia 300. Nivel de amenaza, extremadamente peligroso. Otro clon. Parece que, efectivamente, en lo profundo de esta cueva está el laboratorio secreto. Aunque este oso de las cavernas no es tan fuerte como el de cara corta, sigue siendo un hueso duro de roer. Un enfrentamiento directo terminaría en pérdidas para ambos lados, hay que usar la astucia. Muevo los ojos, doy media vuelta en silencio y salgo. Al llegar a la entrada, arrastro a Pana Otian. Hermano Pan, hazme un favor. Pana Otian tiembla asustado. Jefe, diga lo que sea, con tal de que no tenga que entrar ahí. Señalo dentro de la cueva, ¿no sabes hacer ese tai chi para desviar la fuerza? Ve y atráelo, luego aguanta sus golpes mientras corres alrededor de la cima. Si logras entretenerlo 10 minutos. Te prometo que sacaré lo que quieres, ¿qué te parece? Al oír esto, Pana Otian se puso pálido. Hermano mayor, me estás mandando a la muerte. Si esa cosa me da una bofetada, me convertiré en galleta de panda. Le di una palmada en el hombro. Tranquilo, tienes la piel gruesa y mucha resistencia, no te matará tan rápido. Piensa en ese tesoro que huele mejor que las frutas del bosque. Con este golpe, no tendremos preocupaciones por el resto de nuestras vidas. Entre halagos y engaños, finalmente Pana Otian apretó los dientes y aceptó. Tomó una profunda respiración y luego emitió un rugido de provocación lleno de sarcasmo hacia las profundidades de la cueva. Bicho grande de la cueva, sal a jugar. Tu abuelo Pan viene a leer el contador de agua. El rugido resonó en la cueva. Al segundo siguiente, un rugido ensordecedor llegó desde el fondo de la cueva. Toda la cueva tembló violentamente. Un enorme oso grisáceo, lleno de furia, salió disparado de la oscuridad. Al ver esto, Pana Otian se asustó tanto que sus ojeras se volvieron blancas. Con un aullido, se dio la vuelta y corrió, más rápido que un conejo. El oso de las cavernas lo persiguió sin descanso. Las enormes garras del oso golpeaban sin cesar el trasero de Pana Otian, produciendo sordos golpes. Pero la habilidad de Tai Chi de Pana Otian era realmente increíble.
oso de las cavernas, mi trasero va a florecer. ¡Date prisa! Ignoré sus gritos desgarradores. Aprovechando que el oso de las cavernas estaba distraído, me escabullí y volví a entrar a la cueva. Esta vez fui directamente al lugar donde dormía el oso. Supuse que el olor que había olido Pana Otian era de ese laboratorio. Alguna feromona o comida especialmente diseñada para controlar a estos especímenes. Efectivamente, detrás de una roca en lo más profundo de la guarida del oso. Encontré una puerta secreta de metal perfectamente camuflada. La puerta tenía un candado de combinación. ¿Acaso eso podría detenerme? Simplemente le di una bofetada. La fuerza masiva deformó la puerta de aleación, abollándola hacia adentro. El mecanismo de la cerradura explotó. Empujé la puerta con violencia, y un fuerte aroma me golpeó. Detrás de la puerta había una habitación pequeña. En el centro había un recipiente de vidrio, dentro del cual flotaba una masa que emitía un resplandor suave. Ese aroma provenía de esa masa de carne. Detectado, agregado genético de alta energía. Al ingerirlo, se pueden obtener muchos puntos de esencia y existe la posibilidad de desbloquear genes especiales. Buen material. Estaba a punto de sacar esa cosa, cuando una pantalla en una esquina de la habitación se encendió de repente. Una mujer con bata blanca y gafas de alambre dorado. Apareció en la pantalla. Su mirada era fría y penetrante. Era la misma que había visto antes en la base de los osos de cara corta. Esa doctora. Me miró y una sonrisa de diversión se dibujó en sus labios. Bienvenido a mi laboratorio. Li Nao, has crecido más rápido y eres más inteligente de lo que imaginaba. Mi corazón se hundió. Como sospechaba, me habían estado vigilando todo el tiempo. Ese supuesto sistema probablemente también. Era un medio para controlarme. La doctora pareció leer mis pensamientos y dijo sonriendo. No te preocupes. Ese llamado sistema es realmente un núcleo biológico nanométrico que desarrollamos. Pero se perdió en un accidente de transporte. Inesperadamente, por casualidad, se fusionó contigo, permitiéndote pasar de ser un oso negro común a un cachorro evolucionado a lo que eres ahora. Eres un accidente perfecto, un experimento mucho más exitoso que todos nuestros sujetos. Por eso queremos que vuelvas y nos ayudes con algunas investigaciones. Dejé escapar un gruñido. ¿Investigación? ¿Quieren diseccionarme? La doctora negó con la cabeza. No, no. No, ¿cómo podríamos? Solo queremos hacerte más fuerte. Conviértete en la criatura más perfecta de este planeta. Mira este oso de las cavernas, es solo un producto de desecho que descartamos. Si estás dispuesto a cooperar, podemos proporcionarte recursos evolutivos ilimitados, e incluso mostrarte la verdad de este mundo. Solté una risa fría. ¿La verdad? ¿Que ustedes, locos, juegan con la vida a su antojo por ambición? La sonrisa de la doctora se desvaneció gradualmente. En su lugar apareció una fría decepción. ¡Qué lástima! Parece que no podemos llegar a un acuerdo. Entonces, como una obra desobediente, solo puedes ser destruido. Apenas terminó de hablar, la puerta de metal detrás de mí se cerró de golpe. Toda la habitación se llenó de un agudo sonido de alarma. Luces rojas parpadeaban sin cesar. Esta tipa quiere matarme. Sin dudar un instante, tomé el recipiente de vidrio que contenía el agregado genético y lo golpeé con fuerza contra la parte más débil de la pared. Con un estruendo, la pared de aleación fue abierta de forma bruta, creando un gran agujero. Salí por el agujero y descubrí que afuera había un espacio subterráneo aún más grande. Estaba lleno de todo tipo de instrumentos de precisión que no entendía y enormes tanques de cultivo. En los tanques flotaban embriones de formas extrañas, lobos con alas y simios gigantes con 3 cabezas y 6 brazos. Esto era literalmente una base de Resident Evil en la vida real. En ese momento, la alarma de la base sonó a todo volumen. Innumerables guardias de seguridad con trajes protectores blancos, empuñando ametralladoras eléctricas, se abalanzaron sobre mí desde todas direcciones. Sosteniendo el frasco de vidrio, me abrí paso a izquierda y derecha. Sus ametralladoras eléctricas solo me causaban una sensación de hormigueo. No podían detener mis pasos en absoluto. Cuando estaba a punto de salir de la base, una enorme sombra negra cayó del cielo, bloqueándome el paso. Era un oso negro gigante, varias veces más grande que un oso de las cavernas. Su cuerpo estaba lleno de músculos abultados. Su pelaje tenía un extraño brillo metálico y sus ojos eran de un negro puro. Sin ninguna emoción. Detectado, organismo objetivo, oso negro gigante modificado, rama evolutiva de oso prehistórico. Fuerza 400, velocidad 250-450, resistencia 388, nivel de amenaza, catástrofe total. Mi corazón dio un vuelco. Estoy perdido, esta era su carta de triunfo. En cuanto apareció este oso negro gigante, los guardias de seguridad a su alrededor retrocedieron en todas direcciones. Claramente también le temían. No emitió ningún rugido, solo dio pesados pasos acercándose a mí paso a paso. Esa sensación de opresión sofocante era aún más aterradora que la del oso de cara corta anterior. Dejé el frasco de vidrio en el suelo, respiré hondo y activé de nuevo la habilidad de furia. A luchar. Hoy o tú mueres o yo muero, rugí con fuerza. Me abalancé contra el oso negro gigante. Los dos osos gigantes empezaron a luchar al instante. Toda la base subterránea se sacudía violentamente por nuestra batalla.
Los instrumentos y equipos fueron destrozados por nuestros choques. El líquido de los tanques de cultivo se derramó por el suelo. La fuerza y defensa del oso negro gigante. Cada golpe que le daba. Era como golpear una placa de acero, mis propios huesos dolían por la vibración. Y cada uno de sus ataques podía dejarme una herida tan profunda que se veía el hueso. En menos de 3 minutos ya estaba cubierto de heridas, a punto de no poder resistir más. En ese momento, el techo de la base de repente tembló violentamente. Acto seguido, un enorme estruendo, un gran agujero apareció sobre nuestras cabezas, y una figura blanca y negra cayó del cielo. Como una enorme bola de carne, cayó justo sobre la cabeza de ese oso negro gigante. Era Panaotian. Detrás de él venía ese oso de las cavernas, pero resbaló y pisó la cima de la montaña, derrumbándola. Y así, ambos cayeron juntos. Este giro dejó a todos atónitos, incluida la doctora en la sala de monitoreo. El oso negro gigante, aturdido por el impacto de los cientos de kilos de Panaotian, aún no reaccionaba. Cuando el furioso oso de las cavernas se abalanzó y le mordió la nuca. Las dos bestias prehistóricas se enzarzaron en una pelea instantánea. La escena era un caos total. Panaotian se levantó del suelo. Sacudió su aturdida cabeza, me vio a mi lado y sus ojos se iluminaron. Hermano Ixia, ¿estás bien? ¿Encontraste el tesoro? Señalé el frasco de vidrio en el suelo. Eso es. A Panaotian se le hizo agua a la boca, sin pensarlo se abalanzó y abrazó el frasco. Aproveché la oportunidad, y hacia los dos osos que peleaban ferozmente. Emití un rugido de oso con toda mi fuerza. Ataque sónico. Esta era una nueva habilidad que había aprendido tras absorber el gen del oso de cara corta. La estridente onda sonora barrió todo el espacio al instante. Los dos osos gigantes quedaron mareados y sus movimientos se ralentizaron. Ahora, le grité a Panaotian, Gungun, corre. Panaotian, cargando el frasco más grande que él, corrió rápidamente. Lo seguí de cerca. Los dos, uno tras otro, atravesamos el agujero abierto. Bajo la mirada estupefacta de los guardias de seguridad de la base, logramos escapar. Cuando llegamos a un lugar seguro. Panaotian estaba agotado como un perro muerto, pero no soltaba el frasco ni a la fuerza. Hermano Ixia, acordamos 2 frutos. Este gran tesoro debe dividirse a la mitad. Lo miré con su actitud de avaro, no sabía si reír o llorar. Señalé el trozo de carne dentro del frasco. Esto no es un fruto, es carne. Y es solo un trozo, ¿cómo dividirlo? En cuanto Panaotian oyó que era carne, perdió el interés. Luego él mismo tomó un fruto y empezó a morderlo. Ese fruto se disolvió en la boca, una corriente cálida recorrió mi cuerpo al instante. Sentí que mi constitución y resistencia habían mejorado considerablemente. Es una fruta de loto de nieve de las montañas Tianshan. Constitución más 10, resistencia más 10. ¡Qué buen objeto! Guardé el otro fruto para llevárselo a mamá oso y a oso 2 para que lo prueben. Luego miré a Panaotian y pregunté, Gungun, ¿qué planes tienes para el futuro? Panaotian, mientras mordisqueaba el fruto, respondió con la boca llena. ¿Qué más planes? Seguiré siendo el rey de la montaña aquí, pero esta vez he metido la pata hasta el fondo. Seguro que esos tipos de blanco no me dejarán en paz. Mejor me uno a ti, te veo bastante fuerte. De ahora en adelante, tú serás el hermano mayor y yo el segundo. Compartiremos la comida y juntos enfrentaremos las peleas. ¿Qué te parece? Miré su rostro gordo y sincero, y mi corazón se conmovió. Tener un ayudante extra no está mal, especialmente si es un supertanque que sabe la técnica divina del Tai Chi. De acuerdo. De ahora en adelante serás mi primer guardaespaldas bajo el mando de Oso Grande, Panda Panao. No, mejor te llamarás Oso 3. Al oír esto, Panaotian puso cara de derrota. Hermano mayor, este nombre es demasiado vulgar. ¿Podemos cambiar a uno más imponente? Le fulminé con la mirada. ¿Alguna objeción? Panaotian se acobardó al instante. No, ninguna objeción. Oso 3, pues Oso 3, suena resistente y duradero. Así que terminé con un hermano menor Oso Panda. Compartimos ese agregado genético y obtuve 3000 puntos de evolución completos, con los que llené directamente mi constitución y fuerza. Y ese tal Panaotian, después de devorar el agregado, también despertó su sistema, aunque era una versión simplificada. Pero al menos había emprendido el camino de la evolución. Oso 3 y yo regresamos con pasos arrogantes e impertinentes. Este tipo, aunque lleno de grasa, corría como una bola de carne elástica, rebotando por el bosque. Su velocidad no era nada lenta. Tan pronto como nos acercamos a la colina donde estaba la cueva, vimos una bola de carbón negro, que rodó desde los arbustos. Era Oso 2. En cuanto este cobardica olió mi olor, casi se le saltaron las lágrimas. Con un aullido se lanzó a mis brazos, abrazando mi pierna sin soltarla. Hermano mayor, por fin has vuelto. Pensé que nos habías abandonado a mamá y a mí. Sentí calidez en el corazón. Extendí mi enorme pata de oso y le froté la cabeza. ¿Qué clase de oso crees que soy? No solo he vuelto, sino que también he traído algo delicioso, y de paso, te he conseguido un 3D. Oso 2 se quedó atónito. Luego asomó la cabeza para mirar a la bola gorda detrás de mí. Los dos osos se quedaron mirándose fijamente. Oso 3, Panaotian, se tocó la barriga blanca y redonda. Pequeño, de ahora en adelante tu tercer hermano te protegerá y dominarás estas montañas Quinling.
Oso 2 parpadeó y levantó la cabeza para mirarme. Hermano mayor, ese gordo de blanco y negro, ¿quién es? Tiene una pinta muy descuidada, ni el color le ha quedado uniforme. Oso 3 saltó de rabia. Tú eres el que no tiene el color uniforme. Toda tu familia es negra. Yo soy un tesoro nacional noble, ¿entiendes? No hice caso a la discusión de esos dos payasos y entré directamente en la cueva. Mamá Osa estaba descansando en un montón de paja seca. Al verme regresar sano y salvo, emitió un gruñido muy suave. Se acercó a frotar mi cuello, y luego miró con cierta desconfianza al panda gigante que entraba. Rápidamente tranquilicé a Mamá Osa, diciéndole que era un hermano de la familia. Luego, como mostrando un tesoro, escupí esa fruta de la nieve de la montaña Tianshan. Un aroma fresco llenó toda la cueva. Mamá Osa y Oso 2 se quedaron con los ojos fijos. Partí la fruta en dos mitades, una se la di a Mamá Osa. Y la otra la metí en la boca de Oso 2. La fruta se derritió al contacto. En menos de medio minuto ocurrió un milagro. Las heridas ocultas que Mamá Osa había acumulado por años de caza sanaron por completo. Su pelaje se volvió tan suave y brillante como una seda negra, y su tamaño aumentó notablemente un círculo. En cuanto a Oso 2, fue aún más exagerado. Él ya estaba en su periodo de crecimiento. Al comer la fruta, sus huesos emitieron una serie de crujidos como explosiones de habas, y su estatura se elevó de golpe. Su peso aumentó al menos a casi 200 jin. Aunque seguía pareciendo un poco torpe, por fin tenía algo de aspecto de bestia feroz. El sonido de las notificaciones del sistema resonó locamente en mi mente. Din. Detectado que el anfitrión ha completado la misión secundaria de vínculo. Din. El anfitrión ha eliminado en un tiempo extremadamente corto los 3 fragmentos genéticos de oso negro, oso de cara corta y oso de las cavernas. Din. La ruta de evolución final del oso prehistórico gigante ha sido completamente desbloqueada. ¿Desea iniciar la transición final inmediatamente? Sin dudarlo, murmuré, iniciar, en mi mente. Al instante, una corriente de calor terrible e indescriptible estalló violentamente desde mi corazón. Esto no se parecía en nada a cualquier mejora anterior. Sentí que todas mis células estaban siendo desgarradas y luego reconstruidas. Temiendo asustar a Mamá Osa, salí disparado de la cueva hacia un claro afuera. Oso 2 y Oso 3 corrieron rápidamente a curiosear. Al segundo siguiente, se sentaron en el suelo del susto. Mi cuerpo comenzó a hincharse de forma visible, como loco. Mis huesos se volvieron más duros y gruesos que el acero. Mis músculos se elevaron en bloques como rocas. Bajo el pelaje negro, brillaba tenuemente un lustre dorado oscuro. 400 jin, 500, 800, 1500. Mi tamaño finalmente se fijó en una dimensión aterradora y desesperante. Altura al hombro de más de 3 metros, de pie alcanzaba más de 5 metros. Mi peso llegó a la asombrosa cifra de 2 toneladas, como una torre de hierro negra e infranqueable. Din. Transición final completada. Forma actual, oso titán prehistórico. Fuerza, 1200, velocidad, 800, constitución, 1500, resistencia, 1000. Habilidades de talento desbloqueadas, rugido del titán, defensa absoluta, pisotón de gravedad. Bajé la cabeza para mirar mis terribles patas de oso, del tamaño de una rueda de molino. Con solo un movimiento, produje un chirrido ensordecedor en el aire. En este momento, ni hablar de tigres u osos pardos. Incluso si llegara un tanque de guerra principal, podría aplastarlo hasta convertirlo en chatarra con una bofetada. Oso 3 tragó saliva a mi lado. Caray, hermano mayor, ¿te has comido un inflador? ¿Quién se atreverá a provocarte ahora? Oso 2, por su parte, tenía los ojos brillantes. Con una cara llena de admiración ciega hacia mí. Sin embargo, esta paz no duró mucho. Mientras me familiarizaba con mi nuevo cuerpo. De repente, una gran bandada de pájaros se levantó del bosque lejano. La tierra comenzó a temblar ligeramente. En el aire llegaron estridentes rugidos mecánicos. Y el sonido del viento desgarrado por las hélices de helicópteros. Levanté la cabeza de golpe para mirar el cielo lejano. Vi 3 helicópteros de combate negros. Que volaban hacia nuestra colina. Y en el denso bosque al pie de la montaña, se vislumbraban vagamente decenas de humanos completamente armados. Con uniformes de combate negros, que se aproximaban formando un cerco. Sus armas eran mucho más avanzadas que las de los cazadores furtivos anteriores. Todo era artillería pesada y lanzagranadas uniformes. En el centro de este grupo, caminaba una criatura enorme y extremadamente extraña. Era una quimera mecánica cuyo tamaño casi me igualaba. Su parte inferior eran orugas y robustas patas mecánicas. La superior estaba ensamblada con cuerpos de varias bestias feroces. La cabeza era una enorme cabeza de cocodrilo biomecánico, que brillaba con una luz roja fría. Sin duda, era la carta final de esa doctora. El laboratorio genético oculto en las profundidades de las montañas Quinlin, después de que Oso 3 y yo lo trastornáramos, finalmente había movilizado todas sus fuerzas con furia. Venía a exterminarnos de raíz, incluso querían atraparme para convertirme en su sujeto de experimento perfecto. En la sala de monitoreo, el guardabosques Hiboda también notó algo extraño. Al ver en las pantallas a esos soldados armados y la bestia que habían invadido la reserva, sudaba copiosamente y llamaba frenéticamente por el walkie-talkie pidiendo refuerzos. Director, algo grave. Una fuerza armada desconocida ha entrado en la montaña con un monstruo.
Su objetivo es la familia de Oso 1. Envíen a la policía de élite rápido. Del otro lado del walkie-talkie llegó una voz metálica urgente, pero el agua lejana no apaga el fuego cercano. Para cuando llegue la policía humana, ya será demasiado tarde. Esta batalla solo podemos pelearla nosotros mismos. Me giré y emití un gruñido grave hacia Mamá Osa. Le ordené que llevara a Oso 2 de regreso a lo profundo de la cueva y que no saliera. Luego miré a Oso 3, que aún masticaba brotes de bambú. Gungun, ¿tienes miedo? Oso 3 tiró el brote de bambú al suelo, se dio unas palmadas en su regordete pecho y dijo, hermano mayor, con esas palabras, yo, Panda, salgo al mundo para vivir con todo el honor. Hoy, quien se atreva a tocar ni una hoja de nuestra casa, lo aplasto con mi trasero. Buen hermano. Levanté la cabeza hacia el cielo y dejé escapar un rugido titánico que atravesó las nubes. El rugido sacudió las hojas de los árboles a media montaña, que cayeron en un montón. Declaración de guerra. La bestia quimérica con cabeza de cocodrilo también respondió con un chirrido escalofriante. Como respuesta, los militantes comenzaron a disparar frenéticamente. Innumerables balas llovieron sobre nosotros como gotas de lluvia, e incluso varios misiles en miniatura silbaron con largas estelas de fuego. Sonreí con desprecio sin retroceder. Defensa absoluta, actívese. Al instante, una capa de armadura de acero oscuro y dorado, visible a simple vista, apareció sobre la superficie de mi pelaje. Esas balas, capaces de perforar vehículos blindados, golpearon mi cuerpo produciendo un sonido metálico. Todas rebotaron sin arrancarme ni un solo pelo. En cuanto a los misiles, antes de que pudieran acercarse, Oso 3 ya se había movido. Este tipo, aunque parecía gordo, era increíblemente rápido. Dio un giro redondo y se lanzó al frente, dibujando con sus dos patas de panda un círculo de Taiji perfecto en el aire. Taichi, desvío de fuerza, placa central. Atrapó los misiles con sus palmas, los hizo girar medio círculo en el aire. Y con un silbido, los devolvió con elegancia. Boom, boom, boom. En el campamento de los militantes al pie de la montaña, estallaron varias bolas de fuego enormes. Los gritos se convirtieron en un caos. La bestia quimérica se enfureció por completo. Con sus pesadas patas mecánicas, cargó colina arriba. Abrió su enorme boca metálica llena de dientes gigantes y se lanzó a morder a Oso 3. Esta criatura tenía una fuerza descomunal. Aunque Oso 3 sabía desviar la fuerza, la diferencia absoluta de tamaño lo puso en desventaja. La quimérica lo embistió y lo lanzó por los aires, rodando varias veces por el suelo. ¿Buscas la muerte? Mis ojos se llenaron de un asesinato abrumador. Mi enorme cuerpo apareció como un destello justo frente a la quimérica. Con mi peso de 2 toneladas y la habilidad pisotón de gravedad, levanté ambas patas. Con una fuerza capaz de destruir el mundo, las estrellé contra su cabeza de cocodrilo. ¡Pum! Un sonido ensordecedor. El cráneo de aleación indestructible de la quimérica se deformó gravemente con mi golpe. Salpicaron chispas y aceite negro por todas partes. La bestia rugió de dolor y agitó sus 2 garras biológicas gigantes para desgarrar mi vientre. No me esquivé, dejé que sus garras rasparan mi pelaje. Arrastrando una estela de chispas, abrí mis fauces y mordí directamente uno de sus brazos mecánicos. Con un giro mortal violento, desgarré. Con un desgarrón, le arranqué medio cuerpo a esta horrible criatura. Los militantes temblaban de miedo. Esto no es un oso, es un dios disfrazado de oso. Justo cuando me disponía a aplastar por completo a la quimérica. El helicóptero en el cielo cambió repentinamente de táctica. Sabiendo que no podían vencerme, apuntaron sus armas hacia la cueva detrás de nosotros. Un misil antitanque de penetración, con una letalidad mortal, se dirigió directamente a la entrada de la cueva. ¡Maldición! Mi corazón se hundió. Intentar regresar para ayudar ya era demasiado tarde. La velocidad era demasiado rápida. En ese momento crítico, una figura negra saltó desde la entrada de la cueva. Era Mamá Osa. Para proteger a Oso 2 que estaba detrás, usó su cuerpo para bloquear el misil. Un sonido sordo. La sangre brotó como un geyser en el aire. Aunque el misil no atravesó por completo el fuerte cuerpo de Mamá Osa. Se hundió profundamente en su pecho. Mamá Osa emitió un gemido de dolor, y su enorme cuerpo cayó pesadamente en un charco de sangre. Mamá, hermano mayor. Oso 2 enloqueció. Este pequeño oso negro, que siempre había sido tímido como un ratón y le tenía miedo hasta los jabalíes. En el momento en que vio a su madre caer, se transformó por completo. Su pelaje se erizó, sus ojos se volvieron instantáneamente rojos sangre. Una ferocidad antigua despertó en su interior. Emitió un rugido aterrador que no pertenecía a un oso joven, y se convirtió en un rayo negro. Se lanzó directamente contra los militantes que aún cargaban municiones al pie de la colina. Su velocidad era incluso mayor que la mía antes, como un cuchillo negro cortando mantequilla. Por donde pasaba, derribaba hombres y caballos entre gritos. Oso 2 desgarraba frenéticamente con sus colmillos y garras a cada enemigo que se atrevía a acercarse. Esta era la primera vez que despertaba como el hermano menor del rey oso de Quinlan. Pero en ese momento no podía prestar atención a la pelea de Oso 2. La sangre en mis venas parecía fluir al revés. Solo había un pensamiento en mi mente. Matarlos a todos, sin dejar uno. Levanté la cabeza, mis ojos fijos en los 3 helicópteros en el cielo. ¿Rugido titánico? Esta vez, liberé toda mi energía sin reservas. Una onda de sonido materializada,
como un tsunami de viento huracanado, se elevó hacia el cielo. Los 3 helicópteros eran como hojas en una tormenta. Todos los instrumentos fallaron al instante, los parabrisas se rompieron en pedazos. Los pilotos gritaban tapándose los oídos sangrantes. Los helicópteros perdieron el control. Girando en espiral, cayeron hacia el valle. Boom, boom, boom. 3 explosiones se convirtieron en 3 fuegos artificiales brillantes. Me giré y pisoteé a la quimérica que aún se retorcía en el suelo, aplastándola hasta convertirla en una tortilla. Luego corrí como loco hacia Mama Osa. Su respiración era muy débil. Una gran cantidad de sangre había teñido la tierra debajo de ella. Me miró con una mirada extremadamente afectuosa. Intentó levantar una pata para acariciar mi cara, pero no tuvo fuerzas. En mi vida anterior, nunca había sentido amor maternal. En esta vida, esta madre osa, algo torpe pero valiente, me había dado lo mejor de todo. Una y otra vez se había interpuesto frente a mí. No permitiré que muera así. Sistema, sal ahora. Quiero canjear la poción curativa de nivel más alto. Aunque me descuente todos mis puntos de atributo, la salvaré. La fría voz mecánica del sistema, en ese momento, pareció tener un atisbo de calidez. Din. Detectando que el huésped tiene un excedente masivo de puntos de evolución. Canjeando por ti la poción de resurgimiento divino de nivel máximo. Consume 50,000 puntos de evolución. Un torrente de luz dorada extremadamente densa brotó de mi palma, envolviendo al instante el cuerpo de Mama Osa. El efecto de esta poción era simplemente milagroso. El mortal misil fue expulsado lentamente por los músculos recién formados, cayendo al suelo con un sonido claro. Los órganos internos y los huesos dañados se regeneraron en un abrir y cerrar de ojos. Incluso el pelaje viejo de Mama Osa se desprendió, reemplazado por un pelaje nuevo y lleno de vitalidad. La respiración de Mama Osa no solo se recuperó por completo, sino que era incluso más fuerte que antes, rebosante de vida. Abrió lentamente los ojos, mirándose un poco confundida. Luego se levantó de repente y me dio un abrazo de oso sólido. ¡Qué bien! Mis ojos se calentaron, y el corazón que había estado en mi garganta finalmente volvió a su lugar. En ese momento, la batalla al pie de la colina también había terminado. Oso 2 regresó corriendo, cubierto de sangre, pero no era su sangre. Rugía con fiereza, orgulloso como un general victorioso. Se acercó a mí y frotó su cabeza contra la mía. Hermano mayor, no te he defraudado, a todos esos malvados los derroté. Oso 3 también se acercó cojeando. Aunque había recibido algunos golpes duros, el poder del Tai Chi lo protegía y no había dañado lo esencial. Sonreía mostrando los dientes. ¿Esto significa que somos invencibles? Miré a mi familia y sentí una fuerte oleada de satisfacción en mi corazón. Aún no había terminado. Para eliminar la hierba, hay que arrancarla de raíz. Llevé a Oso 2 y Oso 3. Siguiendo el rastro de olor que dejaron esos militantes armados, rastreamos directamente hasta la entrada del laboratorio secreto subterráneo que habían ocultado en lo más profundo de Quinlan. Sin dudarlo ni un segundo. De una sola zarpada, hice añicos la puerta de aleación antibloqueo de medio metro de grosor. En el laboratorio sonaron las alarmas. Una doctora con gafas de alambre dorado intentaba escapar en un ascensor secreto. La saqué del ascensor de un zarpazo. Al verme, con mi tamaño colosal como un demonio, se puso pálida y temblaba como un zarzo. Linao, no puedes matarme. Soy el cerebro más inteligente del mundo. Puedo hacer que gobiernes el mundo. La miré con frialdad, sin piedad, pisoteé todos sus materiales de investigación y discos duros frente a ella, y luego la levanté con 2 garras como si fuera un pollito. ¿Gobernar el mundo? Yo solo quiero estar tranquilamente en esta montaña, mordisqueando frutas, comiendo miel y acompañando a mi familia. Ustedes, humanos codiciosos, vienen a buscarse la muerte. Justo en ese momento, desde afuera llegó el estridente sonido de sirenas. Kiboda finalmente llegó con un gran contingente de policías antidisturbios y militares fuertemente armados. Siguieron el rastro del desorden hasta la entrada del laboratorio. Cuando irrumpieron, todos quedaron sin palabras ante la escena. Sostenía en mi garra a la doctora, que ya se había desmayado del susto. La arrojé como basura a los pies de Kiboda, y luego gruñí hacia ella, señalando con mi gran garra las cubas de cultivo de monstruos prehistóricos. Kiboda era un hombre inteligente, al instante entendió lo que quería decir. Dios mío. Estaban haciendo en secreto experimentos bioquímicos inhumanos. Gracias a ti, oso mayor, no, ahora debería llamarte. ¿Oso qué? Kiboda temblaba de emoción. Inmediatamente ordenó a los antidisturbios que tomaran el control de todo el laboratorio y reportó rápidamente al más alto departamento de seguridad nacional. Sabía que ya no tenía que preocuparme por el asunto. Una vez que la maquinaria del Estado se pusiera en marcha, esa organización criminal sería erradicada de raíz. Sin posibilidad de recuperación. Llevé a Mamá Oso, a Oso 2 y a Oso 3, y salí del laboratorio subterráneo con todo descaro. Afuera, el sol brillaba y la brisa soplaba. Cientos de policías y soldados se apartaban espontáneamente a ambos lados, abriendo un amplio pasillo. Todos nos miraban con respeto y gratitud. Nadie alzaba un arma ni sentía miedo, porque sabían que este enorme oso negro no solo no había dañado a inocentes, sino que había salvado este antiguo bosque y protegido la seguridad del país. En ese momento, sentí una ligereza sin precedentes.
Meses después, la primavera llegó de nuevo a Quinlan. Nuestra historia fue clasificada como de máximo secreto nacional. Pero la leyenda de la montaña perduró para siempre. Ahora, Quinlan es completamente nuestro territorio. Ningún cazador furtivo se atreve a pisar esta tierra ni un paso. Porque todos saben que aquí hay un verdadero oso titán protegiendo estas montañas. En una soleada tarde, estaba cómodamente tumbado en la suave hierba tomando el sol. En el arroyo cristalino cercano, Oso 2 enseñaba a nadar a varios jabalíes recién nacidos. Ese chico se había convertido en el rey de los niños de esta montaña, imponente. Desde un bosque de bambú lejano llegaban ronquidos rítmicos. Era Oso 3, Panaotian, que otra vez se había atiborrado y dormía la siesta. Desde que se unió a nosotros, su peso ya superaba los 300 jin. Cada día, solo come y duerme. De vez en cuando, si alguna bestia feroz lo despierta, se levanta, ejecuta un tai chi, la manda volando y luego sigue durmiendo. Realmente llevaba al extremo la esencia del desastre del oso panda. Mamá Oso salió del bosque, con un gran trozo de panal de miel recién encontrado en la boca. Puso la parte más dulce y suave frente a mí, y lamió suavemente mi gran cabeza. Abrí mi enorme boca de oso. Y de un mordisco, mordí la dulce miel junto con el panal. El sabor azucarado me llegó hasta el fondo del corazón. Hacía mucho que el sistema no publicaba misiones. Porque en la cima de esta cadena alimenticia ya no tenía rivales. Pero, ¿qué importaba eso? Renací como un oso. Antes era un desperdicio de oso negro que se preocupaba por unas gotas de leche cada día. Y ahora, soy un titán invencible. Tengo a la mejor familia, los hermanos más leales y la vida más libre. Eso es suficiente. Cerré los ojos, sintiendo la agradable caricia de la brisa en mi pelaje.